Amigos, amigas, seguidores del fútbol, bienvenidos a una transmisión más del fútbol paraguayo. En esta ocasión, con el certamen de intermedia por la cuarta fecha, nos encontramos en el 9º departamento en la ciudad de Carapeguá, en el Estadio Municipal, para lo que va a ser el cierre de esta cuarta fecha de la intermedia en el Estadio Municipal de Carapeguá, entre el Sportivo Carapeguá y el Deportivo Santaní, prácticamente un clásico que lo vamos a vivir con más Deporte Paraguay, con todos nuestros amigos, a lo largo y a lo ancho del continente también, a lo largo y a lo ancho del país, que les saluda a su amigo de siempre, Julio Alberto Casoy. Ya estamos hoy día lunes, 19:30, ahora está marcado este compromiso, 27 de abril, ayer, 26 de abril estuvimos de festejo, también por lo que es el Día del Periodista, por lo que fue ya en este caso el Día del Periodista. Agradecemos como siempre a la gente que nos va acompañando en todas nuestras transmisiones, porque para nosotros es muy importante poder acompañar a cada partido y por supuesto también siguiendo a los mejores equipos de la intermedia. Por eso también ya lo traemos a nuestra dupla de siempre también para saludarlo y para ya darle la bienvenida en este trabajo que hacemos con mucho esfuerzo, con mucho cariño para toda nuestra audiencia. Le saludamos y le agregamos a la transmisión también al que más sabe del fútbol paraguayo, local, mundial, internacional, interestelar, al queridísimo César Ramón Arévalos. Buenas tardes, bienvenido. Hola Julio, buenas tardes, buenas noches para la gran audiencia de Más Deporte PI por YouTube, para el mundo entero. Realmente Estadio Municipal de Carapeguá pareciera una mesa de billar, Julio, realmente espectacular la pista. Y te recuerdo que hace 8 días atrás, justamente, sí, pero a la mañana jugaba porque tenía que haber jugado el día domingo, fue suspendido por inclemencia del tiempo, había jugado y había derrotado al conjunto de Fernando de la Mora. En aquella oportunidad había hablado con el vicepresidente Patricio Ramírez y lo había dicho: ojalá que el próximo lunes llenen el estadio. Hoy yo creo que un poco influye esta baja temperatura, pero de igual manera ahora ya es un poco aceptable la concurrencia del público del potro carapegüeño, Julio. Se hace esperar, César, la gente, seguramente las gradas también, ¿no? Y yo creo que sí. Vos sabés que... Bueno, se va entrecortando también. Obviamente esto obedece a que es por la lo sí, que se va dando en el estadio. Sí, se va complicando, sí, pero se entiende, César, se va entendiendo también. Lo vamos a recibir también a otro que va a acompañarnos en el día de la fecha también, que nos va haciendo la parte técnica también y se suma también con su canal de YouTube, con CC Producciones también, que siempre nos da el apoyo de siempre. Saludamos y ya lo recibimos al queridísimo Carliles Centurión. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Julio. Buenas noches, César Arévalo, y a todos los espectadores de nuestras distintas plataformas. Ya estamos en una noche fría en el Municipal de Carapeguá, donde Carapeguá ganando va a sumar 9 puntos y se va a ubicar en una cómoda posición. Hoy también debuta Derly Orué con cinta de capitán. Bueno, la incorporación de Derly Orué, César, un elemento muy importante de Derly Orué en el medio campo. Permitime saludarlo también a Carliles, desearle éxito y buena compañía con nosotros con Más Deporte PI Paraguay por YouTube. Realmente sí, él es un elemento muy indispensable, muy valioso para el potro carapegüeño en el medio sector. De verdad que sí, la verdad que va a sumar, creo que la expectativa también es grande sobre él. Esperemos que sea de buena manera, porque sin duda es que si algo le falta a este equipo de Carapeguá, me imagino, es algo en el medio, con lo que vimos en el transcurrir de las fechas también. Por eso nosotros hoy creemos también que Derly Orué le puede llegar a dar una gran mano. Sí, César. Mira que le saca a Gustavo Medina, el Colo. Yo lo conozco muy bien al Colo, se inició en Guaraní, la sub-13, 14, 15, 16, 17. Después vino el gerenciamiento en Tacuarí de parte de Márquez, el brasilero. Hizo una tránsfuga para adquirir ese jugador, sacarlo de Guaraní. Lo prometió muchas cosas, lo llevó en Tacuarí, estuvo merodeando, el año pasado estuvo por Fernando, hoy en día está como refuerzo en Carapeguá. Bueno, perfecto, entonces ahí estamos para lo que se va dando en este trabajo también en el día de la fecha. Sí, Carlile.
Y la cinta de capitán que le suma un plus más también a del Uruguay. Y debutar con la cinta de capitán no es fácil, ¿verdad, César? No, no creo. Es una gran responsabilidad para una ciudad que apuesta todo sobre el Sportivo Carapeguá, tiene que darle todo. Acá veo que la hinchada van llegando con los instrumentos musicales que se van a colocar al sector este, donde está ya la barra del Potro, Julio. Perfecto, voy a pedir también a ver si se puede hacer los reportes, a ver si podemos fijarnos si está saliendo de la forma correcta ahora, en este instante, para poder también salir de la duda de si estamos, me parece que no, ahora sí lo vamos a estar en ese también, en los cortes que se van dando también, pero que sirven también para que podamos darnos cuenta a tiempo también de que hacemos el renovado saludo para toda nuestra audiencia con César Ramón Arévalos, con Carliles Centurión también, prácticamente a minutos del arranque de este compromiso por la intermedia a través de Más Deporte, con CC Producciones, con todos nuestros amigos del continente también que nos van acompañando, que nos van dando el visto bueno para poder estar en este compromiso. Dionisio Cristaldo, el árbitro principal, César. Sí, señor, Dionisio Cristaldo, justamente te había mostrado la tarjeta que me había facilitado el profe. Arbitraje de garantía para este compromiso. Creo que no va a sacar bien este compromiso. Es un árbitro que normalmente deja jugar, pero cuando empieza a tener la violencia, él ya va a cortar con las tarjetas. Bueno, perfecto, entonces ahí está. Muchas gracias, colaboradores. Félix Arzamendia, Néstor Soto, y el cuarto sería ¿quién, César? Samuel Morales. El veedor va a ser el señor Isidro Ramos. Oficial de seguridad está marcado acá el señor Juan Vallejos. Bueno, perfecto. Entonces, ¿y te parece, mi querido César, también? Yo le voy a ir dando acá a la gente también, a ver si nos permiten también, porque tenemos que... sí, está bien. Yo le voy a ir dando la publicidad también acá, mientras que la gente... podemos ir tocando el equipo, si me das un segundito, sí. Lo voy armando acá para que de esa manera vamos a hacer las dos cosas a la vez, porque estamos cortos de tiempo también, y aparte es linda la foto que está de fondo también ahí, la nuestra, con todo lo que es las eliminatorias, ahí está, la clasificación de Paraguay, y va pasando la publicidad también, para que la gente lo vaya notando también, a los que nos acompañan siempre, a los que nos respaldan, a los que nos dan el visto bueno para cada partido, y nosotros nos metemos de lleno, entonces hacemos dos cosas, dos pájaros de un tiro, digámosle, de la forma correcta. Pasamos la publicidad, hablamos del equipo principal del Sportivo Carapeguá, los 11 que presenta el técnico Hugo el Chueco Ovelar, César. Justamente mirando un poco hacia el palco, veo que el presidente fue... Bueno, ya con sus duplas, con los grupos que tienen, ya se van ubicando en sus respectivos lugares para este importante compromiso. Decimos... Refresca un poco, César, ¿no? Sí. Sí, porque está baja la temperatura, influye muchas cosas también en cada partido, y que para nosotros esto va sumando también de a poquito en cada partido también. Cuando lo tengas, César, no hay problema, ¿eh? Sí. Cuando me digas. Espera, ahora ya estamos en condiciones, sí, señor, estamos en condiciones. Sportivo Carapeguá anuncia vos sabés que tengo una duda acá, anuncia una línea de 3. 1, Juan Flores. La línea 3 están compuesta por Milber Aquino, casaca 20, 12 Fernando Vega y el número 5 que es Jorge Rodríguez. Después pone 4 en el medio, 14 por derecha que va a ser Ulises González, 6 Juan Barrios y 19 Derli Orué como brazalete capitán. Tirado por la izquierda hasta Ricardo Cardoso. Adelante 28 por derecha, así como están las cosas, va a ir Fernando del Valle. En el medio mismo va a estar 9 José Quintana y por la zona izquierda el número 7 Ángelo Cabrera. Es la alineación que presenta Sportivo Carapeguá. Bueno, perfecto, ahí está entonces. No sé si vos sabés la historia de Carapeguá y Santaní también con mucha rivalidad, no humana, sino futbolística. Hablamos de muchos años atrás, desde el 2010, donde se va dando
esa cosa que tiene el fútbol, ¿no? De poder darle la emoción que uno va necesitando en cada juego, en cada partido, y esto sin duda es que a Carapeguá lo va en el estadio municipal, aparte de venir de perder, ¿verdad? Con Paraguarí también en la primera fecha, ya había jugado en este Reducto Deportivo, César, ¿no? Sí, totalmente. Ahora doy la alineación que nuevamente Robert Gauto agarra este timonel que en aquel momento Roberto Gauto con él había subido el Deportivo Santander a la categoría principal. 12, Gustavo Arévalos con Brazalete, capitán en la portería. Prepara una línea de 4-22, Gustavo González. Número 3, Elian Bugado. 31, Fernando Arce, y 14, Richard Araujo. En el medio sector, 26, va a estar Marcelo González. 6, de marca, Herminio Vera. 39, hablamos de Brian Martínez. Y 40, por la izquierda, Juan Mereles. Adelante, 8, Alexander Núñez. Y número 25 va a estar Lennon Faría. Te hablo más de Lennon Faría, es un brasilero que vino a los 17 años en el Club Guaraní, hizo su forma activa y después de ahí fue ya incursionándose en la categoría principal en varios clubes, Julio. Bueno, es conocido entonces en el ámbito de los juegos, César, ¿no? Sí, señor, sí, en el fútbol paraguayo muy conocido Lennon Faría. Bueno, goleador, ¿no? Imagino. Es goleador. Bueno, perfecto. Carlile, hablando un poco del Sportivo Carapeguá también, de este equipo que vos vas viendo, el ingreso de Derlis Orué también, que se esperó mucho para que Carapeguá consiga un buen medio, bueno, por lo menos de renombre, ¿no? Te quería cambiar de tema, Julio, antes sí, por supuesto. En el equipo de Santander aparece Fernando Arce, es que Deportivo Carapeguá es jugador de Carapeguá en algún tiempo, salió campeón con Carapeguá en la primera vez, no sé si te acordás. Sí, es carapegüeño él. Sí, él es primo hermano prácticamente del jugador de la selección paraguaya, Alex Arce. Sí, es de Beniloma, es mi vecino. Ah, mira, vecino. ¿Me saludaste? Fernando Arce, número 31, me figura a mí. Sí, él que fue el que cometió el penal, César, en el partido anterior, ¿no? Vuelve a jugar igual. Vuelve a jugar, sí, en una inocentada falta para que se corone 12 de junio el segundo gol. Sí, señor. Esperemos que le salgan las cosas bien también al carapegüeño. Yo lo digo por los arraigos que tenemos también. Estamos haciendo a través de Más Deporte Paraguay para todo el territorio nacional, para todos los que nos van acompañando también fuera del país, para toda la colectividad paraguaya que nos acompaña en Argentina, en el mundo, en el resto del mundo, en Europa, en todos los rincones donde llega Más Deporte también. Y por supuesto, creo que ya se programó también los partidos de la intermedia. Está la fecha 5, la fecha 6. A propósito de Carapeguá, juega el lunes 19:30, no, el sábado 10 de la mañana ante Encarnación, y la fecha 6 juega viernes, creo que es 8 de mayo a las 19:30 en este mismo Reducto Deportivo. El 12 de junio, que lo tiene que recibir, bueno, este viernes visita a Paraguarí en el Municipal, y la próxima fecha, la sexta, vuelve al Estadio Municipal, pero visitando a Carapeguá. Las cosas que tiene el fútbol, César, ¿no? Y bueno, por las designaciones, Carapeguá tendrá que ir a solventar el frío de Encarnación. Y ahora ya está el fresquete, ¿no? El Estadio Villa Alegre. Villa Alegre, sí, así mismo. Bueno, perfecto. Entonces, este abogado es con B corta, ¿verdad? El que es de Santaní, ¿verdad? No me estoy equivocando, ¿no? No, así mismo. Mirá vos. Raro, porque normalmente son con B larga. Pero bueno, ahí está entonces, esperando la señal principal también del compromiso, para que la gente nos pueda hablar. Te vuelvo a repetir la pregunta, mi querido Carlile, también lo de Carapeguá y la expectativa de Derlis Orué, lo que va dejando tener un nombre o una persona o un jugador de renombre que le costó mucho adquirir a Carapeguá, pero que termina consiguiendo. Efectivamente, en lo personal, creo yo que todos coincidimos que le faltaba un hombre de área al que pudió Carapeguá, y Derlis Orué le puede aportar mucho a Carapeguá. Esperemos que hoy le salga todo bien y que Carapeguá lleve los 3 puntos.
Bueno, perfecto, entonces creo que tenemos todo ya también medido. Esto va a arrancar en cualquier momento. Ya están los protagonistas también, ya se van saludando los capitanes. En Carapeguá lo de Derlis Orué y lo de Gustavo Arévalos, ex Carapeguá también, creo que había debutado con Carapeguá en la primera división del año 2012 ante Olimpia. No sé si recordás ese partido, César, que fue muy polémico por los dos penales. Acá en Carapeguá. No, en el estadio Olimpia fue. No me estoy acordando. Bueno, que fue sancionado este árbitro Mercado, creo que era. Jorge Mercado. Sí, estuvo un tiempo fuera también por haber pitado dos penales, donde Arévalo tapó bien, pero no le tocó al jugador de Olimpia y coló penal. Se habló mucho de eso después. Mirambo, actualmente funcionario de una empresa de gaseosa. ¿Quién? ¿El árbitro? Jorge Mercado. Ah, mira. ¿Y se dejó del arbitraje o...? No, él ya colgó los botines, colgó los pitos. Ay, qué feo suena eso. Qué feo que suena, ¿eh? Colgó el silbato. Bueno, está todo preparado. Santaní con la camiseta alternativa, César. Carapeguá con la tradicional. Así mismo, señor. Bueno, Carliles, te pregunto nada más. La parte técnica lo manejás exclusivamente vos, ¿no? Sí, señor, déjamelo nomás totalmente a mí. Bueno, ahora voy a cambiar entonces en la pantalla, ya voy a poner el tiempo de juego y el marcador también para que la gente, ahora sí, Carliles, todo tuyo, ahí Sí. no me aparece todavía, pero prácticamente está todo para el arranque del compromiso. Cuando creas conveniente nomás, yo lo voy acomodando por acá, para que de esa manera también la gente pueda seguirnos, pueda acompañarnos a través de todas nuestras plataformas digitales. No aparece Carliles, pero vamos a ver. Ahora sí, me parece. Bueno. A ver ahora. A ver. Un poquitito más. Ahora sí. Perfecto. Ahí está. Prácticamente para el arranque el compromiso queda a nombre de Carliles también. GC Producciones. Y esto ayuda mucho, César. Vos sabés por qué, ¿no? Sí, señor. Bueno, está todo para el arranque. Mueve Santaní, rompe el hielo el equipo del Tapiracuay. Correcto. Perfecto. Vamos a ver qué pasa en este segmento de la intermedia. Con el Potro, con el Depor Santaní. Autoriza el árbitro, ya está en marcha por la cuarta fecha. Carapeguá y Santaní se ven frente a frente aquí en este estadio municipal de Carapeguá. Que les rata su amigo siempre con Alberto Castro en los comentarios, el queridísimo César Ramón Arevalo, de su presupuesto también nos acompaña. Carlines Centurión a través del remate. Ahí para más deporte, para CC Producciones, menos mal. Llegó Santaní, quiso hacerlo desde el arranque, César. Por lo demostrado, Santaní, vamos a un buen partido. Quiere los 3 puntos. Así como lo dije, Carapeguá para una línea de 3 y cuando se defiende con 5. Exactamente, cuando se defiende con 5. Es verdad. Ahí estamos para que la gente también nos pueda acompañar, para que pueda estar con nosotros a través de todas nuestras plataformas digitales también, a través de Más Deporte. Va jugando con una línea 3, y de verdad, con una línea 3, ahí está Vega, jugando para Araujo como topper por derecha, lo tenemos a González, ver la pelota que la levanta arriba buscando a Quintana. Primero viene jugando Bogado, Elian Bogado, atrás para Gustavo Arévalo, la revienta, estaba presionado, la pelota se pone por un costado, va a ser lateral que corresponde al equipo carapegüeño, por el sector izquierdo ya en territorio ajeno, territorio contrario, en territorio rival. Impecable el estadio municipal, que ayer estuvo con la primera final de la Liga Carapegüeña. Está impecable, Carlile. Sí, señor, como de costumbre ya Carapeguá presenta un estadio, una cancha que es espectacular. Ayer fue la primera final de la Liga Carapegüeña en el ascenso, ¿no? Sí, señor, se enfrentaron el 2 de mayo, que fue local, y el General Caballero de Beniloma, en donde el primer tiempo estaba ganando el General Caballero 1-0, a los 47 minutos del primer tiempo marcó el primer tanto, y a los 10 minutos del segundo tiempo, tempranito, el 2 de mayo lo empató y terminó así el partido. Perfecto, entonces se viene la segunda fecha, me imagino, para el día domingo de vuelta, Carlile, ¿no? Y el miércoles entre jueves el programa. Jueves particularmente ahora este programa, no sé por qué. No sé si vos sabés más que yo. Lo correcto va a ser, y tiene que ser domingo porque acá se va a jugar la intermedia el día sábado, el viernes se juega la intermedia, así que sábado, domingo, viernes no puede porque obviamente no se va a jugar, pero parece que va a ser domingo.
Justamente ahí lo vemos a Flores, arquero campeón con el Cerro Porteño de Potrero, y de ahí directamente a quedar en esta selección, podemos decirle, también del Sportivo Carapeguá. Es lo lindo que tiene Carapeguá también de tener dos categorías. Tiene Vega sobre el área, abriendo por derecha para Aquino. Ahí está Milver. Vuelve con Vega que intenta salir. Vino a buscar Derlis Orue justamente. Espera Barrios, Vega. Por izquierda jugando con Jorge Rodríguez. Intenta salir Carapeguá. Con Cardoso. Cardoso más atrás de vuelta para Vega que juega sobre la media luna. ¿Y esto es peligroso o no, Carlile? ¿Qué cosa me preguntaste? ¿Qué me preguntaste? Es medio peligroso jugar un poco atrás. Atención, profundiza Carapeguá. La va sacando Fernando. Ahí está Fernando Arce, el banderín ya levantado del asistente. ¿Qué indicaba César? Posición adelantada, ¿no? Una falta. Una falta, entonces va a ser tiro libre, salida para el equipo de Santaní. Está el presidente ahí cerca, César, ¿no? Sí, está en el palco oficial, está con el vicepresidente. Hablamos de Patricio Ramírez también. Bueno, perfecto, entonces la gente nos va acompañando a través de todas nuestras plataformas digitales también, a través de Más Deporte Paraguay, un país en sintonía, y por supuesto también a través de CC Producciones. El cabezazo, ahí está jugando Barrios por el medio, ya la perdió, de atrás de vuelta, con Bogado, con Elian, un paso largo, un zapatazo buscando dentro del área, de la atención que llega al Depor, viene con todo Morán Mereles, la pelota que se le pierde por raya de fondo, va a ser saque de meta, salida para el Sportivo Carapeguá, César. Gol, Industria Deportiva Balones Conectando Profesional, Equipamiento Deportivo Integral. Un informe empresarial e industrial, informa al 0994-3123, 099-222-2790, Gol Tipei. Perfecto, muchas gracias. Volvemos a compartir también para que la gente nos vaya acompañando. Sí, Carlile. Hola, dice Esteban Cabrera. Hola, saludos desde Colonia. Agustín Guayburú, excelente la transmisión. Fuerza Deportivo Carapeguá. Saludos, abrazos a todos. Perfecto. ¿Desde dónde me dijiste? Desde Ibicuí, Colonia, Agustín Guayburú. Bueno, ya dice. vamos a estar entonces viendo desde qué parte, porque no lo llegué a escuchar bien. No sé si vos escuchaste, César. No llegué a captar de dónde. Sí, de dónde, claro. Ibicuí. Ibicuí. Ibicuí, ahora sí. Ibicuí, saludo grande para la gente de Ibicuí, entonces, que nos van acompañando a través de todas nuestras plataformas digitales también. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, para que todos nuestros amigos del continente también puedan darle, sí, el visto bueno de lo que se va dando. Va a ser lateral, lo va a cumplir justamente Ulises González. Prácticamente jugando para el medio, levanta Derlis Orue, buscando a Quintana, el retraso de Fernando Arce, la pelota se va a perder por un costado, va a ser lateral para el equipo carapegueño todavía en su terreno de juego, marcamos el tiempo de juego con Golti, la pelota tiene que ser de Golti, 5 minutos de la primera parte, y el resultado lo vivís con Gemelos, 0 para Carapeguá, 0 para Santaní, sin ganadores ni vencidos, todavía esperando el gol. ¿Qué le falta a este partido para el gol, César? Y bueno, vamos a tratar de traer la bolsa con los 10 balones, la pelota Gol Tipei. Bueno, 10 mucho ya, pero por lo menos 2, 3. Que suelte. Que suelte no, 10 corto, 12 normal de la PF, Julio. Bueno, perfecto. Entonces, para que la gente nos vaya acompañando también a través de todas nuestras plataformas digitales, para que dejen su mensaje. Sí, Carline. Carlos Nava pregunta: ¿quién es el favorito? Sí. Eso está difícil, ¿eh? No sé, César, si vos te animás. Y por la posición es Carapeguá. Claro, es verdad. Bueno, ahí está, se animó el crack. Y también, obviamente, pero es un partido difícil, te digo. Juega por el medio Barrios. Se la deja por un costado para Del Valle. Ahí está Del Valle. Retrocede con González. Este es Ulises. Viene buscando para Rodríguez. Buscando para arriba. Se la pasó a Cardoso. Ahí está Ricardo. Abre por izquierda para Ángelo Cabrera. Ahí está Cabrera, engancha. Se la deja otra vez para... Intentaba llegar la pelota. Se va a perder por raya de fondo. Lo acompañó González. Justo González. Con los justos sale. La pelota se pierde por raya de fondo. Va a ser saque de meta. Saque de portería para el Depor Santaní, mi querido César. Ahí de Soluciones Inmobiliarias. A contactarnos 021-600-480. 081-9345-80. Hay de Soluciones Inmobiliarias S.A.
Perfecto, muchas gracias, muy amable, para que la gente también nos siga acompañando en todas nuestras plataformas digitales a través de Más Deporte, a través de CC Producciones, trabajando incansable, inagotablemente con los partidos. El sábado estuvimos también con Nelson, con Carlile, en el partido de Libertad Olimpia. Lindo partido, con muy buena audiencia, César, por cierto. Y con muy buenos goles, 5 goles en ese compromiso en Tuyuguá. Es verdad, sí señor, es verdad. Y así también vamos viendo los partidos que se van dando dentro de la liga local, para que la gente también nos pueda acompañar. Déjanos tu mensaje, déjanos tu me gusta, déjanos desde qué parte del mundo, desde qué parte nos vas acompañando con todo nuestro trabajo también. Atención que se viene el Depor, abriendo por derecha para que se venga González. Ahí está Marcelo con Núñez, ahí abriendo por derecha, se la cortó Ricardo. Pone Ángelo Cabrera, no, primero vamos a ver, intenta cruzar, quiere despegarse de la marca. Ahí está, justamente Cardoso, juega al medio con Barrios, lo esperaba sobre el círculo central, así circula el esférico, casi se trastabilla Ulises González. Ahí se viene del Valle, que lo tuvo que venir a buscar más atrás todavía para Aquino. Este es Milber. Vega, toca y toca al Sportivo Carapeguá en su terreno de juego todavía, César. Indumentaria deportiva y casuales, productos sublimados. Regalo empresarial, lo encontrás en Gemelo. Informa el 085-120025. Gemelos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, la gente que sigue dejando también en el privado los mensajes, también van dejando un mensajito, nos van Total dando... que nos llame, está todo bien. Contarle que nos llamen, exactamente, sí es verdad eso, porque a veces la insistencia también de que la gente nos va dejando los mensajes. Vamos a ver si podemos también con la gente también ver lo que nos van dejando de mensaje, porque la gente siempre deja su mensaje también a través de Más Deporte. Intenta Santani, presionaba ahí, Vega va saliendo con Ulises, pierde la pelota, ganó por ese costado Faría, justo, el brasileño, sí señor. Hoy le hice un lavado de cabeza a un colega antes de viajar a Brasil. ¿A quién? Al Popular Toro. Ayer me llamó cuando estaba en vivo con la gente de Colombia con una nota importante con el técnico de la selección Sub-17 de Colombia y él me llama. Nadie. Para tener la planilla de San Lorenzo Ruiño. Y usted sabe, ya esta mañana muy temprano le hizo una llamada muy importante. Saludos al Toro. Está viajando a Brasil entonces para el partido de Olimpia. Para el partido de Olimpia, sí, por Copa Sudamericana. Bueno, la otra semana estaremos en Buenos Aires, en el partido de Olimpia, ¿no? No sé si ya armaste las maletas. Y vamos a ver cómo hacemos. Pero primero tendré que ir un día antes a Pedro Juan y de ahí si tengo vuelo puedo ir. Ah, está difícil entonces. Recoleta Santos juega un día antes. Bueno. En Pedro Juan. Perfecto. Carlile, lo que va pasando en el partido también. Carapeguá se va acomodando. ¿Sí? Sí, cómo no. Perfecto, perfecto. ¿Y el último partido? De 6 partidos ganó Carapeguá 5. Bueno, y después faltan también los partidos de la intermedia del 2010. Faltan números ahí, Carlile, ¿eh? Hay más partidos. Ahí está, levanta el centro. La pelota que se pierde por raya de fondo. Lo intentó Santani, igual ya estaba el banderín levantado. Pelota que se pierde por raya de fondo.
Va a ser salida para el equipo carapehueño. Juan José Flores lo va a preparar César. Sí, señor. Golden Seguridad Privada Física para Empresas, Domicilio, Eventos Deportivos y Sociales. Informa el 0972-200-220. Golden Seguridad Privada. Sí, porque Carapeguá y el equipo de Santa Anilla habían jugado 2011 en la intermedia. Y después no recuerdo más después, pero hay más números. Recuerdo que en el JJ Vázquez, el primer partido que jugaron, había ganado Santa Aní por 1-0 a Carapeguá. Y en el municipal me parece que creo que habíamos empatado, si no mal recuerdo, ya son muchos años, pero en Santa Aní habíamos perdido 1-0, sí. Vamos. Bueno, entonces se jugó primero en Carapeguá, perdimos 2-1 y allá perdimos en el JJ Vázquez, perdimos 1-0. Bueno, los datos también que se van dando en el partido, en el compromiso también va pasando el tiempo. 13 minutos de la primera parte. Bueno, ahí está la pelota por el medio. La va teniendo el equipo de Santa Aní, abriendo para arriba para que se venga Núñez. Ahí está Alexander, quiere correr la pelota con Vega en la marca. La pelota que se va perdiendo. A ver qué termina sancionando el árbitro. Tiro libre. A ver, va a ser para Santa Aní sin dudas. Va a ser lateral al final. Y corresponde al equipo santaniano. Por hoy con la indumentaria alternativa. No sé si tendrá los colores Santa Aní. Bueno, antes blanco y negro, pero hoy es un color medio extraño. Ahí está Fernando Arce, el carapehueño también, que juega defendiendo las filas. El equipo de Santa Aní juega arriba, la recibe Fangio. Atención, va buscando arriba. Pelea Núñez. Quiere ganar fondo de cancha, la pelota se pierde por raya de fondo. Quedó sentido justamente Mereles del equipo de Santa Aní. A ver qué dice el árbitro. La tarjeta amarilla para Barrio, César, por la anterior. Así mismo, la primera tarjeta entró con mucha fuerza sobre la humanidad de su colega de Santa Aní y ve la tarjeta amarilla. Perfecto. Ahí está el show de los Bucel. También en breve se viene con todo. Queda sentido, lo van a tener que asistir a el equipo de Santa Aní porque está caído Juan Mereles. Hablamos de las mejores empanadas de Asunción, también hablamos de las empanadas de Don Kiko León. Pasaste hoy por Don Kiko, César. Hoy no tuve tiempo, Julio. Hoy me desperté tarde porque llegué tarde ayer de la Sub-17. Vos sabés que Sí. vine con una bronca, Julio. Sí, Ganamos por la 1-0. No es por eso. Ganó Paraguay 1-0 ante Bolivia. Sí. Esperamos, se bañaron, hicieron hidratación, salieron. La única que puedo admirar y decir correctamente, nos dio la nota fue la goleadora. Después que hicimos dialogar con la capitana y sale me dice, y no quiero hablar. Qué raro, ¿eh? Para mí es una Eso pena. lo tiene que designar la gente de prensa esto. No, pero nosotros qué culpa tenemos. Encima que bajo la lluvia tuvimos que esperar para hacer la nota. Es lo que no ocurrió en Argentina. ¿Te acuerdas cuando jugó la selección paraguaya? Y bueno, de la misma manera. Y bueno, las cosas que van pasando. Hay tiro libre para el equipo de Santa Aní. Marcamos el tiempo de juego también con Golti. 15 minutos de la primera parte. El resultado lo vivís con Gemelos. Estaba Ángelo Cabrera para cubrir esa pelota. El tiro libre que no pasó de la barrera. De un rebote vuelve a recuperar Santa Aní. Vega cubriendo. Le hace el esfuerzo también de poder acompañar esa pelota. Se iba Núñez detrás. Va a ser saque de meta para el equipo de Carapeguá. Y esto, no sé, no le veo bien yo siempre a los equipos, César, de jugar de ahí cerquita. Es medio extraño, no sé si me da la sensación a mí, no, pero normalmente siempre ocurre algo, ¿verdad, César? ¿De qué, Julio? No, cuando sale Vega con Flores, ahí cortito. Sí. Total, no. Y normalmente para comprometerle más, algunas veces le hace el al arquero. Sí, y por eso te digo, a veces no Muy sale arriesgoso, muy arriesgoso. muy arriesgado y a veces puede salir mal, casi siempre sale mal. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, hay que ver si Flores también tiene alguna molestia también, por eso hay que ir viendo algunos detalles
Mientras que se repite la falta, la infracción. En realidad Barrio lo tocó muy poco, pero sí lo tuvieron que bajar a Juan Mireles. También se ganó el cartoncito amarillo Barrio, lo van repasando la jugada también. El Chueco Velar que da indicaciones. Este partido que no se mueve, César. Y no se mueve, lo que se mueven son los jugadores, pero no están acertados en la parte donde deben acertar, que es el remate para el arco. Y señor, ahí está, esperemos que el retorno sea bueno también, ¿no? Después del partido. Yo creo que sí, no hay ningún problema, a pesar que mañana tengo 2 compromisos, primero tengo Libertad y después Recoleta. Bueno, perfecto. La gente nos va acompañando también a través de todas nuestras plataformas digitales. Gracias por acompañarnos. Gracias por darnos el visto bueno. Gracias por estar. Bueno, ahí está. La pelota que se pierde por un costado. Va a ser lateral que corresponde al equipo de Santaní. Lo va a cumplir Araujo. Este es Richard Araujo. Ahí está el Chueco. El otro día hablamos con el Chueco también. La nota tuvo mucha trascendencia, César, ¿eh? Sí, señor, el concesionero Hugo Marcelo Ovelar. ¿Por qué le dicen el Chueco? Él renguea, Julio. Creo que tuvo un problema en la rodilla en tiempo cuando era jugador. Jugador de mucha jerarquía, guaraní, fútbol mexicano, argentino. Tuvo su recorrida. Sí, es verdad. Bueno, perfecto, entonces, para que la gente nos vaya acompañando también de todas nuestras plataformas digitales, ahí está el Chueco justamente, Julio. la pantalla se va viendo, sí, César. Hace poco he visto en YouTube un gol de él que lo grité mucho, fue ante Corinthians, el segundo gol, en el Estadio Defensor del Chaco, donde Guaraní derrotó 2-1 a Corinthians. ¿Del Chueco? Es del Chueco Velar de golpe de cabeza. Mirá vos, mediocampista era, ¿no? No, él era un 10 con llegada. Ah, claro, un volante ofensivo. Correcto. Bueno, perfecto, entonces está sentido, el jugador de Carapeguá va a tener que asistir, se toma de la parte lumbar. A ver, es Ulises González, ¿verdad, Carlile? No veo, no estoy viendo el número de numeración. Me tapa todo. Para mí es Ulises González, ¿verdad, César? Sí, señor. Bueno, está Ulises, sentido. Va a tener que demorarlo, lo quiere levantar su compañero Barrios. Sentido. Va a tener que asistir en un costado. Van atendiendo. Bueno. Ya ingresó Ulises González Hortaz. La anestesia y el agua Salvatore, ¿no? El agua, el agua de Cacupé, vos sabés, que bendecido. Con Aquafiore, no se olvide Aquafiore, César, ¿eh? No, Nuestra totalmente. hidratación con Aquafiore. Sí, esa es la otra agua bendita. Sí, señor. Aquafiore, la mejor agua del país, del mundo entero. Con Aquafiore nos hidratamos. Estará por ahí el concejal Francis Román también. Saludo cordial al queridísimo Francis también. Me imagino que estará en el palco. Me imagino que estará en el palco. Estará por ahí, ¿eh? Si por Sí, ahí lo sí. encontrás, hacerle llegar nuestro saludo. Vamos a buscarlo con Fuerte apretón lupa. de mano, ¿eh? Atención que se ve en el Depor. Lo van dejando. Atención que se ve en el disparo. Erró el arco de milagro. Erró el arco. Lo intentó Marcelo González. Aquí llegó Santaní. Erró el arco. O lo termina tocando. Para mí la termina tocando un poquitito Juan José Flores. Hay tiro de esquina, César. Sí, señor. Llegó a tocar el buen portero que tiene el Deportivo Carapeguá, Juan Flores. El remate de Marcelo González. Sí, señor. Después voy con Carlile. Ahí el tiro de esquina. Viene el envión. El servicio de esquina. Lo van dejando de vuelta. Atención, que se viene otra vez el Depor. La verdad que está impecable, se ve impecable. Ahí viene el centro. El segundo palo, a ver si llega. Juan José Flores, seguro el arquero de Carapeguá, campeón con el Cerro Porteño de Potrero. Y a propósito, hablando de Cerro Porteño también, ya llegó el ok de las acreditaciones. Acaba de llegar en este momento, César, ¿eh? Sí, señor, me estuve fijando. Llegó ya el ok para contra Palmeira. Sí, señor, 2 lugares, me dice. Bueno, y mañana estamos con Recoleta, por Sí, la señor. Sudamericana. Lindo horario, 21:30. Sí, señor. Y primero estamos, bueno, yo creo que estás por Libertad primero, ¿no? Sí, estoy con la gente de Vibra Positiva. Exacto. Bueno, y de ahí pasás. Y de ahí paso. Pasamos Bueno. todo. Bueno, perfecto. Entonces, nosotros estamos con Recoleta. Sí, señor. Bueno, para mí
Sí, con toda la disculpa del caso, para mí el mejor partido es Recoleta con Deportivo Cuenca por lo que se fue dando con Recoleta, ¿no? De mantenerse ante el Santos, ante San Lorenzo. Creo que hizo lo suyo también y con eso también se ganó la confianza. 2 puntitos, 2 empates, uno de local, uno de visitante, lo más difícil con el Santos. Y bueno, ahí está entonces. Sí está en el palco, ahí me envió fotos ya el concejal César, para pasarlo a saludar después. Sí, señor, abajo, lo voy a estar esperando. Sí, señor. Bueno, ahí está. Va saliendo, va jugando. Por arriba, levanta para Del Valle, a ver si corre primero. La va sacando como puede Araujo. La pelota que se va a perder por un costado, nuevamente va a ser lateral. 22 minutos de partido. Por ahora persiste el 0. Creo que todavía no tuvimos una clara en el partido. Todavía no tuvimos, César. Y aquel de Marcelo González podemos decir más o menos. Más o menos. En realidad, sí. Ahí lo estoy viendo otra vez. Para mí, muy leve lo llega a tocar. A ver si lo podemos. Ahora lo están repitiendo de vuelta. Te digo bien, porque es muy difícil también la jugada. A ver si lo llega a tocar o no. Muy clara. A ver. Para mí muy clara. Casi muy cerca del arco ya. Sí. Lo termina sacando. Creo que, bueno, sí, es verdad, o sea, es la más clara esa, la de González. Correcto. Bueno, ahí está, 23 minutos de partido. La va sacando como puede Aquino. Milber la revienta. Sí, Carlile. No sé si ya comentaron el partido de la intermedia que se jugó también hoy. A las 17, sí. Atlético Temetario le ganó un gol contra 0 al 3 de noviembre. Bueno, perfecto. Entonces, hablamos de la tabla de posiciones también. Carapeguá, que está séptimo con 6 puntos. 2 victorias. Por ahora todavía no ha empatado. Una derrota, que fue en el partido inaugural. Julio. Y Santaní, que tiene 12 puntos, está 12 con 3 puntos. Una victoria, por ahora no ha empatado. Y tiene 2 derrotas. Atención, el cabezazo. Erró el arco de milagro. Lo que se acaba de perder Santaní. De lo que se acaba de salvar Carapeguá, que cerca que estuvo. Ay, pero para mí que fue justamente Lennon Farías el que termina cabeceando el brasileño, César, ¿no? Así mismo, sobre el minuto 24. Es la primera jugada que creó peligro Santaní y que casi concretó. Sí, es la más difícil también, el arquero que la dejó pasar. De milagro no se metió. Va saliendo otra vez Carapeguá. Esta vez con Vega de vuelta. Carapeguá prácticamente esperando. Para mí que Carapeguá espera demasiado, César, en el partido, te digo, porque presiona bien lo de Santaní, que está esperando para la apertura del marcador. Se siente, ¿no? Sí, se siente, y por un momento me preocupa esa línea de 3, porque si para con una línea de 3, los 3 tiene que ser rápido. Sí, hay mucha lentitud también, ya se notó en algunas partes. Va saliendo con Miller Aquino como stopper por derecha, levanta la pelota arriba a ver si puede llegar Del Valle. Primero Araujo con Arce. Araujo presiona Del Valle, lo va presionando, no puede salir de su encierro, la juega más arriba. Atención, Mereles que controla, la juega al medio para Martínez, pelota arriba, vino a buscar Lennon Farías. Carapeguá de vuelta, recupera, le puso arriba para filtrarla, para ver si podía llegar Ángelo Cabrera, pero primero llega el arquero. Marcamos el tiempo de juego con Golti, la pelota tiene que ser de Golti. 25 minutos de la primera parte, el resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Carapeguá, 0 para Santaní. A ver, está, tenemos reporte de sintonía, Carlile. Por ahora no, ningún mensaje no. Bueno, por ahora entonces, la gente todavía atenta a nuestro trabajo. Ahí está Benjamín Peña, dice... a ver si nos deja también desde qué parte va escuchando. Deja su mensaje, Benjamín Peña. Gracias por acompañarnos. Estamos con la intermedia. Sí, Carlile. Te dio la clasificación si todo termina así. Bueno, General Caballero perfecto, 10, entonces. ¿Sí? General Caballero 10, 12 de junio. Te escucho muy lejos, Carlil. No sé si podemos mejorar el audio también. ¿Y ahí? ¿Me escucha bien ahí? Ahora sí, porque si no, sí, es como que está a 1000 kilómetros de nosotros. Atención, sí. Que se viene Leno. Le dice que no hay penal. Levántese, le dijo. Ay, ¿hubo penal o no hubo penal? Se terminó cayendo. Se viene de contragolpe Carapeguá. Va buscando arriba para Quintana. Sale el arquero a cortar. Gustavo Arévalos.
será pariente de Arévalos. Estará ahí por ahí el padrino Arévalos, que lo vino a ver. Atención, vino otra vez Gustavo Arévalos, que la reventó con Araujo primero. Ahí está Ulises González, va buscando arriba con Derli Uruguay, termina ganando Arce, se la deja y ya estaba todo invalidado. No pasó nada, llegó nuevamente Santaní, César, y de milagro no hubo penal, No fue limpio la jugada del jugador de Santaní, de Carapeguá ante Santaní. Perfecto, gracias a la gente que nos van acompañando también en todas nuestras plataformas digitales por darnos la posibilidad de poder estar. Me dicen, ganamos 2-1, me dicen, me parece, un buen resultado. A ver acá, ahí está, por ahí todavía no hay confianza. Bueno, estoy escuchando con mi papá, me dicen Cerro Pinto. Bueno, algunos mensajes, no puedo leer todos también, pero gracias a la gente por enviarnos. Algunos vamos a ir leyendo. ¿Sí, Carlile? ¿Me escuchás bien ahora? Sí, ahora sí, perfecto. Perfecto. Te decía la clasificación, si todo termina así. General Caballero 10 puntos, 12 de junio 10. Atlético Temetaril que subió a 9. Independiente 8. Deportivo Carapeguá por ahora 7. Deportivo Carapeguá 6. Encarnación 6. Benjamín Aceval 5. Resistencia 5. Parabarí 4. Deportivo Santaní con estos 4. Sol de América 3. Fernando La Mora 3. Guaireña 3. 3 de noviembre 2. Y por ahora Tacuarí último con una unidad, ya que ganó Fernando de la Mora. Bueno, perfecto. Entonces la gente que nos va acompañando también, la quinta y la sexta fecha, no sé si ya tenés la programación también, Carlile, cuando tengas, vamos a ir repasando también la programación de la quinta, por lo menos, de con quién juega Santaní, con quién juega, bueno, que la ya habíamos mencionado, que juega el sábado, y Santaní con quién jugaría en la fecha, en la quinta fecha, sí, cuando lo puedas, cuando lo tengas también. Ahí va jugando por el medio, para Martínez, ya la perdió, Derli Uruguay. Va jugando con Barrios, otra vez para Uruguay, le quedó larga la pelota, termina saliendo de vuelta de contra, ahí está con Lennon, acompaña a Vega, presiona, se lo termina dejando por un costado, atención que se viene Alexander, lo termina sacando de milagro, Milber Aquino la manda por raya de fondo, otra vez insistiendo el equipo de Santaní, preocupa esta línea de 3, César, hay tiro de esquina. Así mismo preocupa, además el arquero Flores no está hablando, él es el jugador que tiene que hablar porque está de frente a la jugada. Sí, señor, va a ser tiro libre para el equipo santaniano, lo va a cumplir Marcelo González. ¿Será que en esta se abre el marcador o no? ¿Le vendrá el primero o no? A ver qué pasa. Levanta el centro, el tiro de esquina, el servicio que termina quedando por arriba. Ahí está, saliendo de vuelta Carapeguá, la entregó mal. Ángelo Cabrera se apuró. Vuelve otra vez el equipo de Santaní. Vega corriendo para cerrar los espacios. El taco la entregó a su rival. ¿Qué quiso hacer? No sabemos. Ahí está Ángelo Cabrera otra vez peleando. La pelota que se pierde por un costado. Va a ser lateral que corresponde al equipo santaniano por derecha. Lo va a cumplir otra vez. Ahí está González. Por los dos son González. La gente que no se me confunda. Cuando va por derecha es González, sí o sí. Bueno, ahí está justo González. La pelota que va quedando dentro del área. El rechazo de cabeza otra vez González. Y la pelota ya se pierde por raya de fondo. No pasó nada, no lo cante, no lo grite, no se abrace. Aquí no ha pasado nada. Va a ser salida para el equipo carapegüeño. Y cómo preocupa, se va repasando otra vez la jugada también. Correcto lo de Milber Aquino para sacarle la pelota a la intención de gol que justamente tenía Alexander Núñez. Julio, con ese espíritu encarador, sí, Carlile. Ya tengo la fecha 5, si querés, cuando quieras. A ver, voy contigo, Carlile. La fecha 5, Carapeguá va a ir de visitante a Encarnación, sábado 2 de mayo, a las 10 de la mañana. ¿Y Santaní? Santaní va a ir de local el lunes 4 de mayo a las 19:30 con Benjamín Aceval. Un Benjamín Aceval que arrancó bien, César, y después terminó frenando por el camino. Y el último compromiso que estuve presente fue en el Emiliano Gessi cuando había empatado 1-1 con el 3 de noviembre. Un 3 de noviembre que todavía no conoce lo que es la palabra victoria. Correcto, y hablando de San Lorenzo también se fue el emperador. Julio César Cáceres, sí, ya no aguantó más.
lo sacaron y bueno, veremos quién agarra el timón de San Lorenzo. Yo imagino que voy a tener las cartas sobre la mesa, ¿no? Vos sabés que son varios las alternativas y ninguno convence. ¿Cuál crees vos de lo que escuchaste? No, yo creo que va a aparecer una sorpresa. ¿Local o no local? Local. Ah, local. Bueno, ahí está, tenemos una data, va a ser un técnico, justo el árbitro sancionaba una falta, la falta de Lennon Farías, en perjuicio de Derlis Orué, y decía, yo voy a ser técnico paraguayo, entonces será el Chiqui Arce, que está sin trabajo ahora, me están diciendo el Chiqui va a ser muy caro. Muy caro, bueno. Y bueno, vamos a ver, la va teniendo por ahí, la va a reventar, la saca como puede Bogado, de cabeza Ricardo Cardoso, la juega por el medio, la va teniendo Martínez, va arrollándose con la pelota Martínez, jugó con Pera, Martínez, por la izquierda con Mereles, se frena, con Martínez, ahí está, levanta la pelota dentro del área, Vera buscando, Vega termina sacando, atención, quiere Mereles, quiere buscar su espacio, se equivocó nomás Araujo, la pelota va a salir nuevamente el equipo carapegüeño por el sector derecho, a perfil cambiado, se viene Ángelo Cabrera, corriendo por derecho, llevándose la marca, quiere encarar, quiere cruzar, el carapegüeño la entregó, muy fácil, hoy está muy flojo, hoy no está enchufado lo de Ángelo Cabrera, te digo, Carlile, Carlile, hoy Ángelo no está. No está y esperamos mucho de él, el jugador. Te escucho lejos, Carlile, ¿Me te digo, ahora? Sí, ahora sí. Te decía que para mí no está apagado. Ángelo, esperamos mucho de él. Si está apagado él, prácticamente el equipo está apagado. Bueno, César, lo de Ángelo Cabrera hoy no está en un muy buen servicio. Acuérdate que viene una atención, pero después esta, después esta no va a ser tampoco porque hay una falta en perjuicio de Bogado. Está el show de las bubucelas también por ahí, para que no se sorprendan mis amigos, compañeros, amigos también que van acompañando. Bueno, hay falta entonces. Ahora sí, César, te pregunto lo de Ángelo Cabrera, que no está funcional. Viene, creo que de alguna falta. No, viene de una lesión, hay una falta, me parece acá. Bueno, es muy complicado. A lo de Ángelo viene de una lesión importante, se recuperó y creo que tenía también cartoncitos acumulados, ¿verdad, Carlile? ¿Quién? Lo de Ángelo, o viene de la lesión. Ya te confundí. Bueno, ahí está, ganando el brasileño. Lennon termina reventando como puede y como acompaña también Aquino. La pelota por el medio, la reventaba buscando el equipo del Deportivo Santaní. Ahí está Vera, retrocede para Bogado. La tiene Santaní, el Depor. Decía César lo de Ángelo, que hoy me parece que todavía no está en su punto máximo, ¿no? Y no está recuperando su nivel. Eso normalmente le va a costar más luego después de venir de una lesión que tuvo su consecuencia, Julio. Sí, señor. Ahí está. Vamos marcando el tiempo de juego también con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 35 de la primera parte. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Carapeguá, 0 para Santaní. Me preocupa, Carlile, porque no sale para mí el marcador y el tiempo de juego, por lo menos en la pantalla. En el mío no sale. No sé si por ahí en el tuyo está pasando, pero por acá no. En el mío sale. Me están enviando mensaje que no está saliendo el tiempo de juego, por ahí sí. En el mío sale. Pero ese es tu plataforma. Sí. Y puede ser que acá no reaccione. Voy a tener que ahí. Bueno, vamos a habilitar. Atención que hay presagio. Hay presagio de gol. Ahí está Ángelo. La pelota que se pierde por un costado. Va a ser lateral que corresponde al equipo de Santaní. Vamos a ver. En el epicentro del fútbol carapegüeño, en el epicentro del fútbol departamental, del 9º departamento que se juega aquí en el Estadio Municipal. Vamos a ver qué termina aconteciendo también. Vamos a ver qué pasa por ahí. Se sigue, se está trayendo las acciones también la jugada de Lennon. Atención, jugada por el medio, vamos a ver.
Termina jugando el Depor. Ahí está Vera. Quiere girar, lo quiere hacer jugar a González. Dale Ricardo. Cardoso. Se viene Carapeguá. Abriendo por izquierda. Atención que se viene justamente del Valle. Arranca del Valle. La pelota dentro del área cerrando. ¡Ángelo! ¡Gol, gol, 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 gol! De Carapeguá cerrando al segundo palo. Ángelo Cabrera, y decíamos, no estaba en un buen momento, pero lo importante para él seguramente es marcar los goles, y así suele suceder cuando hablas de un jugador que tiene lo que le falta, el ámbito goleador que hoy le faltaba. A cambio de perfil con Del Valle, le ganó a Araujo, que quedó trastabillado, quedó estático, lo termina ganando la espalda, merodeando el área. Ángelo Cabrero marca el primero del partido, César. Así mismo, hermosa jugada por la zona izquierda, una pelota cruzada, donde Gustavo Arévalos también tuvo su duda, pero el que no tuvo la duda es Ángelo Cabrera para dar el puntín con la pierna derecha, ángulo del medio del arco, dar este primer grito al gol sobre el minuto 36. Bueno, perfecto. Llegó Ángelo Cabrera, Carlile, el primero del partido. Y justamente estábamos diciendo que no estaba apareciendo Ángelo, y parece que te escuchó, porque de alguna manera hizo el gol. Un cruce perfecto de su compañero que lo aprovechó, y Carapeguá, que no estaba mereciendo, y está ganando 1-0. Le habrán avisado, Carlile, ¿no? ¿Qué cosa? Que le habrán avisado que le estábamos mojando la oreja. Sí. Bueno, suele pasar esto, porque normalmente es medio complicado, porque nosotros tratando también de que pueda salir, de que se pueda jugar también en el partido, y que termine resultando. A veces pasa, César, ¿no? Que te calla a los jugadores con goles. Y lo bueno es eso del fútbol, que algunas veces no está apareciendo el jugador y aparece en el mejor momento, que es el gol. Bueno, perfecto, entonces yo veo sí el marcador, Carlile, pero en la pantalla mía no lo veo, ¿eh? Bueno, es que hay algo le falta, o no lo veo yo, estoy más ciego, tengo más edad, no lo sé, pero bueno, por acá a mí en la pantalla no me aparece, Carlile. A ver si podemos cambiarlo en el segundo tiempo. Atención, vamos a ver, la va teniendo otra vez Carapeguá, quiere llegar al segundo, quedó replegado el equipo de Santaní, que les cedió la pelota y que termina nuevamente generando esta expectativa, esta sensación de gol que mucho se hizo esperar. 36 minutos de partido para el equipo carapegüeño, que con esto se va quedando como escolta. Y acordate que juega con Encarnación, y después, si mantiene esto, va a tener que jugar con el 12 de junio, y Paraguarí, que tiene que a lo mejor darle una ayudita a Carapeguá también. Todo puede ser con el 12 de junio, te frenará el 12 de junio, te ayudarán los equipos del 9º departamento, toda la incógnita que ya va formándose, las preguntas, ¿no? Para el otro fin de semana, para la quinta fecha del torneo intermedio. Se pone apasionante el torneo. Atención, que va ganando por ahí Mereles, Juan va entrando, saliendo de vuelta del área, te iba a decir que iba ingresando, pero termina retrocediendo. La devolución, la pared con Martínez, Mereles, la pelota termina cometiendo infracción. Justamente Lennon Farías se lo llevó puesto a Barrios, quedó en el piso. Hay fútbol paralizado y marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 40 minutos de la primera parte y el resultado lo vivís con gemelos. 1 para Carapeguá, 1 para Santaní, mi querido Carlile. Sí, en la sexta fecha va a jugar Carapeguá, a ver qué te digo, ante el 12 de junio, el viernes 8 de mayo a las 19:30 horas, Estadio Municipal. Sí. Por eso te decía, y en la quinta juega ante Paraguarí. Por eso te decía yo, ¿será que los equipos del 9º departamento se pueden dar una ayuda? Porque si Paraguarí en este mismo reducto los frena el 12 de junio en la quinta,
y supongamos que traiga un empate de allá, en la sexta se va a tener que enfrentar al 12 de junio y en la séptima se viene el clásico del noveno departamento. Después de 20 años y más, 20 años aproximadamente, que no se da este clásico que va a ser, me parece, para alquilar balcones, para Guarí primero de local, en la séptima. Vamos a ver si se juega aquí en el estadio, porque no sé si se va a jugar en este estadio. No sé, me entran dudas si se jugará, si para Guarí lo querrá jugar el clásico, porque no sé. ¿O vos qué pensás, César? ¿Y por qué no va a querer? El local es Carapeguá. Carapeguá es el escenario. No. Para Guarí el local. Ah, entonces no creo. Va a haber otro escenario. Es verdad que sí, me queda esa sensación también. O sea, dependiendo cómo llega también, ¿no? No, pero yo creo que no le va a ceder la localía, creo. Sí, porque jugar para Guarí en este estadio va a ser cederle la localía a Carapeguá. Totalmente. ¿Y por qué no se juega en el Defensores? No se puede. ¿Por qué? No se puede porque los equipos del interior no pueden jugar dentro de la capital. Había pasado ya eso también en un momento dado, por eso Carapeguá había hecho de local en cancha del 12 de octubre en su momento. Los equipos capitalinos sí pueden jugar tranquilamente, como algunos equipos sin cancha. Y hay equipos, no hace falta que mencionemos, equipos que juegan copas internacionales sin cancha. Y a los del interior no pueden jugar en la capital. O sea, le queda, puede jugar en el departamento de ahí en Guareña Fútbol Club. Se puede jugar en Ciudad del Este, Itagua, Luis Salinas, hasta el Club Deportivo Capitán, Erico Galeano. Está el Erico Galeano también. Cualquiera de los dos puede ser escenario. No sé, para mí el Guairá es una buena alternativa también, César. No sé, bueno, depende. No, yo creo que para los dos es el mejor escenario. Lo de Villarrica, ¿no? Lo de Villarrica. Sí, porque el Parque de Guairá. Sí, porque Carapeguá, bueno, después obviamente se van a encontrar ya cerca, ya por Coronel Martínez, pero uno puede ir por una ruta y el otro por otra ruta y creería que podría ser ahí, porque después otro escenario deportivo no tenemos, salvo lo de Itagua. En Villarrica, vos decís, Julio. Y podría ser, no sé, o capaz que se arregle y se juegue acá. Pero ahí capaz que se arregla y se juega acá en el estadio municipal también, podría ser, ¿no? Yo solamente mencionando nada más, No quiero, ojalá que se juegue acá, ojalá que se juegue en este estadio. Bueno, porque los dos son locales acá. Solamente que la gente de Paraguarí no sé cómo se sentirá, ¿verdad? Creo que ojalá que no pase a mayores también, como aquellos años, por los años 2000 y demás, que hubo enfrentamientos. Hay que tomar los recaudos, ¿no? Creo que no pase nada si no tiene que haber la seguridad correspondiente. O sea, es que te escucho muy lejos, Carlile. Todavía. Te escucho muy lejos. ¿Cuánto más se juega, César? 2 minutos más, estábamos hablando de eso, me olvidé, de que habría que hablar también, preguntar antes. Se juega hasta los 47. Bueno, para el segundo tiempo, Carlile, de tarea tenemos que hacer otro marcador porque no me sale a mí, no me sale. Y podemos generar otro, si se puede, ¿no? Obviamente, abusando de la gentileza de CC Producciones, generar otro porque en el mío no aparece el marcador. Bueno, ahí está, para si lo podés hacer ya sería un golazo también, ¿verdad? Pero bueno, terminamos el partido y después, en la primera parte y después lo vemos. Acuérdate que al término vamos a ir a la pausa, obviamente, ya faltan 2 minutos nada más, se viene atención otra vez del equipo de Santaní. Carapeguá que se repliega, Ricardo rechazando, Cardoso por el medio, le tiene el Depor, se viene para ahí, para Arce de cabeza, la dejó jugando para Martínez, Araujo, la tiene Araujo, quiere cruzar la marca, atención, va saliendo por ahí a cerrar González, pelota que se pierde por raya de fondo, va a ser saque de meta para Carapeguá y esto va a quedarse a demorar un poco el arquero también, es suspicaz. Es inteligente el arquero de Carapeguá, César.
Sí, señor, sabe administrar los minutos. En el partido anterior vos estuviste contra Fernando también. Se ganó un cartoncito amarillo por eso. Sí, sí, ya porque se le venía siempre el equipo adversario, entonces empezó ahí a usar los minutos que realmente debe hacerlo y por consecuencia de eso recibió una tarjeta amarilla. Correcto, sí, señor. ¿Qué tal el viajecito, César, también hoy en la ida? Bien, bien tranquilo. Conste que agarré un colectivo y justo cuando salía el grupo A y le rezaba para que le pase, pero el que yo agarré era más lento que una tortuga, pero en un momento se quedó ahí en kilómetro 5 y agarré el grupo A al de la 1. Ah, ya, bueno, perfecto, entonces, ahí está. Entonces que llegaste como a las 4 de la tarde, más o menos, ¿no? 3, 4 de la tarde. 3:45. Bueno, interesante, para 80 kilómetros. Bueno, ahí está, final de la primera parte entonces. Acaba de concluir la primera mitad de este partido. Se cayó Vega y el árbitro dijo, bueno, acá ya vamos a hacer demorar demasiado. Así que vayamos al entretiempo del partido. Acaba de terminar la primera parte. Resultado parcial, Carapeguá 1, Santani 0. Terminó la primera parte, César. Terminó la primera etapa con un partido de mucha movilidad. Al inicio del compromiso fue Santani el que se asomaba con algunas llegadas importantes para abrir el marcador, pero le supo contener la gente de Carapeguá. Muy bien el estratega Hugo Marcelo Velar tras indicarle a los jugadores claves para poder sacarlo de quicio y sacarlo un poco de la jugada. Lennon tuvo mucha marca, es un jugador explosivo, un jugador rápido, que le das un momento dado y te puede sacar de la galera un buen remate, un buen cabezazo para abrir el marcador. Pero a consecuencia de eso también se descuidó Carapeguá, se descuidó Santaní, perdón. Llegó por la zona izquierda, justamente del jugador que estábamos hablando, que estaba, no era el que en su mejor momento estaba luego de esa lesión. Tiene, calculo que un temor también como cada jugador, pero apareció justo como para darle con la pierna derecha para cerrar un centro al ras del suelo, donde Gustavo Areolas también tuvo su duda y el arquero cuando duda ya se la come. Con ese gol sobre el minuto 36 está ganando Ángelo Cabrera, está ganando Deportivo Carabobo ante Deportivo Santaní. Carly le terminó la primera parte. Sí, terminó la primera etapa. No sé si me escucháis bien ahora. Sí, ahí sí. Eh, con mucha duda en los primeros minutos Carapeguá, una línea de tres que para mi gusto no es la línea que yo esperaba. Siempre yo espero 4-4, una línea de 4, nunca me gustó la línea de 3, pero el técnico sabrá por qué eligió esa línea. Y después de Carabobo, después de los 20, 25 minutos ya tuvo confianza, empezó a tocar más el balón y a los 35 minutos Ángelo Cabrera puso eh, el primer gol y prácticamente Carabobo no tuvo otras chances. Sí, Santaní, para mi gusto, repito, tuvo más chances, perdonó y el que perdona, sí, si perdonaste la hacen como dicen, Carabobo por eso está ganando esta primera etapa. Bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer una pausa. 5 o 6 minutos. Podemos corregir eso, Carril, de hacer otro nuevo. Podemos hacer separado porque no salen los dos. Sale el uno nomás. Si podemos preparar el tiempo de juego y el marcador también para lo que va a ser el segundo tiempo. Hacemos una pausa. No cambie de dial. Quédate con nosotros a través de Más Deporte Paraguay. A través de todas nuestras plataformas digitales. Con los relatos de su amigo de siempre, Julio Alberto Casó, César Ramón Arévalos y por supuesto Carliles Centurión. Está ganando Carapeguá al término de la primera parte, 1-0 a Santaní con el gol de Ángelo Cabrera. Pausa, ya retornamos.
Zárate, Jiménez, Ríos, Ledesma, Merele y Mendoza en la banca expectativa. Realmente vamos a ver si los técnicos hacen una modificación tanto Roberto Gauto como Hugo Marcelo Chueco Ovelar. No sé si ya está vos, Julio, ahí. Sí, señor, lo estoy escuchando atentamente. Al principio no salió todo porque estábamos en la pausa, pero sí, la tanda, no te preocupes que va saliendo de bien. Estuvimos trabajando también en la parte técnica, agradecimiento nuevamente a CC Producciones, a Carlile, no sé, capaz estuviste escuchando también cómo veníamos trabajando también por ese detalle que ya creo que ya hemos solucionado. Correcto. Y que de esa manera también agradecerle a Carlile, que es un genio. Repasar los partidos, César, también, porque ya el jueves juega Vasco da Gama, Olimpia había sido. Yo pensé que era el miércoles. No, por eso Dani hoy ya salió, hoy es lunes, va a estar llegando en San Paulo el partido, ¿no? Con Río de Janeiro. Me imagino que va a ser, lo consulto, porque te voy a mentir. Si en San Paulo, mañana llegaría a las 3 de la tarde aproximadamente, pues ahí salió a las 7 de la mañana. Me imagino que tiene que ser en Río, ¿no? En Río, entonces es un poco más largo. A ver si me fijo, igual estoy... Va a haber una variante en Santaní, va a ingresar el 34. Vamos a ver, hablo de Richard Mendoza y dice que no vestuario el 8. Espera, Alexander Núñez. ¿Cómo? Alexander Núñez, el 8. El que se retiró es el 8, el que ingresó es el 34, Richard Mendoza, en Santaní. Sí, señor. Y se retiró el 8. Entonces, Richard Mendoza. Sí, Alexander Núñez es el que se retiró. Sí, señor. Bueno, esto te digo yo, ¿va? Sí. Esto ya está como para empezar. En este tiempo me encontré con un gran amigo. Amigo suyo. Usted tiene una indumentaria de Colombia, trajo de él. Marco Prieto. Marco Prieto. Sí, está dirigiendo la reserva. Me contó que hoy ganó 2-1 y le sacó el invicto a Santaní. Mira vos. Interesante. Yo me enteré de eso. Yo no lo ubicaba como director técnico de la reserva. Sí, es director técnico de la reserva. Sí, señor. Carlile. Revisa un poco tu marcador si está bien. A ver si me fijo por acá. Bueno, a ver si vamos a reponer todo. Bueno, a ver si, porque se fue moviendo también. Ya cambié ya el mío, ya otro ya estoy haciendo. Bueno, vamos a poner todo en orden. Para el arranque vamos a ver Carapeguá entonces. Lo tengo que manejar yo entonces, ¿no? Igual yo te pongo... Bueno, ya está en marcha el compromiso. Primeros instantes del segundo tiempo aquí en el Estadio Municipal de Carapeguá por la cuarta fecha del torneo de intermedia. Arrancamos con más deportes, CC Producciones, quien les relata a su amigo siempre, Julio Alberto Castó, los comentarios del queridísimo César Ramón Arévalos, también Carliles Centurión y quien les habla a su amigo de siempre, Julio Alberto Castó, como decíamos, ya prácticamente primeros instantes, primeros segundos, primeros minutos. Ahora sí, se mueve el marcador, Gracias, Carliles, un genio, Lo voy a tener que acomodar un poquito nada más, pero ya se va mostrando también, Bueno, hay que sacarle, a ver si le podemos sacarle expulsado también a Carapeguá porque está marcado. No sé si vos lo podés mover ahí, Carlile. No sale, intenté, ya no sale. Bueno, vamos a tratar de acomodarlo entonces. Gracias a todos nuestros amigos también del continente. Hay un jugador caído del Deportivo Santaní. Atención que Carapeguá va atacando. Quintana peleando por el sector izquierdo. Se van recostando. La pelota presionando. Justamente presionando a Justo González. Era del Valle el que lo presionaba. Termina cometiendo infracción, va a ser tiro libre, salida para Santaní, César. Clínica Privada Moreno, atendido por los mejores profesionales nutricionistas. Usted está con sobrepeso, no lo dude. Mariscal Estegarriga, 1059, Interrogación, Estados Unidos. Informa 021 211 886 y 081 20 70 39. Clínica Privada Moreno Azorero. Perfecto. Acuérdate que las mejores empanadas se encuentran en Campo Grande con Don Kiko León. Me imagino que la chipa de Oscarcito sí trajiste, César. Ese creo que no falla. No hubo tiempo, Julio, no hubo tiempo. No, rápido fue el tema. Me parece que comiste todo vos solo, ¿no? No. Me desperté a las 10 de la mañana, hice las tareas,
puse a punto los cuadernos y ahí ya salía, rápido pasa la hora. Bueno, yo le voy a llamar a Oscarcito, le voy a preguntar a ver si es cierto. Pregúntale, pregúntale. No me llega la chipa. No. La chipa. Queda por el camino. Bueno, ahí está. Levanta la pelota para el equipo de Santaní. Por ahí está. Lo va teniendo. Carapeguá intenta salir con Vega. Vega, que le terminan arropando ahí los jugadores de Santaní, que se pone un tono más ofensivo. Se pone un poco más al ataque. Queda con línea de 3 el equipo de Santaní en el segundo tiempo, César. Se mantiene. Bueno, ahí está, jugando por el medio, rola la pelota, se quedó mirando ahí, justamente recupera Carapeguá, la juega por el medio, está Barrios, ahora es por la izquierda, se viene con Del Valle. Y lo de Ángelo Cabrera, que lo veo por la derecha, pero a ver si me corrige César, con botines cambiados, se puso un botín negro ahora para el segundo tiempo. De 2 colores para mí es la distancia, veo. Para mí que es de 2 colores. Porque tenía rojo, ¿no? Sí, así mismo. Bueno, ¿qué será? Ahí está la pelota que lo va levantando por arriba. Ahí está para Carapeguá con Ángelo Cabrera. Y ahora cómo va a costar ubicarlo. Ahí se viene con todo González. Está Ulises. Juega con Ángelo. La devolución con Ulises. La juega al medio. La tiene Orué. Pelota que hace el cambio de frente. Abriendo por izquierda para que la controle Del Valle. La cabecera del área. Se quiere amacar. Quiere ingresar. Quiere meterse dentro del área. Pero el que se termina levantando es el banderín del asistente número 2. En este caso, Néstor Soto. No pasó nada, César. No pasó nada. Luz baja, diseño e impresiones de Luis Carlos Chamorro Cabriza para Gorín 967 Castillo de Fariña. Informa 084 47 6135. Luz baja, diseño e impresiones. Sí, señor, la alegría en el estadio del Municipal. Con esto, Carapeguá queda tercero, Carlile, ¿no? Sí, tercero. Pero bueno, acompañando a Betal. Y Metalé también va con 9. Sí. Ya, bueno, entonces queda. ¿Quién queda tercero? Te digo. Bueno, te escucho muy lejos, Carlile. Dale, te digo. Independiente. No. Independiente queda. O con 8. Claro, porque 9, con esto. Sí. A ver, ya fijé. Con 8 queda Independiente. Exactamente. Claro, Metalé que tiene 9 ahora. Sí. Y tiene saldo a favor más 5. Y Carapeguá con esto tiene 9. Al igual que con menos 2. Con menos 2, menos 1 le queda. Quedaría cuarto Carapeguá. Sí, cuarto queda Carapeguá. Bueno, hay que jugar con Encarnación que no sé cómo habrá salido en esta, si tenemos la fecha de esta también, la de Encarnación. Ahí está, hay tiro de esquina, César. Sí, señor, tiro libre de esquina al primero de Carapeguá, al lado izquierdo del ataque. Bueno, ahí está el tiro de esquina, entonces fue abajo, fuerte, duro, entró Rodríguez. Vamos a ver, por ahora persiste el peligro. Vamos a ver, ahora sí, con todo se vino. Intenta Del Valle, quiere cruzar, termina rechazando. Hay otro nuevo tiro de esquina. Termina enviando Martínez. Va a ser tiro de esquina, marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti, 50 minutos del compromiso. 5 minutos de la segunda parte, el resultado lo vivís con Gemelos. 1 para Carapeguá, 0 para Santanía. Acordate que con Golti, con Gemelos, estaremos en el Mundial. Las indumentarias y la mochila también que nos van acompañando en este nuevo Mundial donde la albirroja va a estar participando. Ojalá que salga campeón Paraguay. ¿Cuántos desearían salir campeón del mundo? Hay optimismo, hay posibilidad. El que no pelea no pasa nada, pero hay que tener ahí a ver hasta dónde va a dar la pelea el equipo de Paraguay en el Mundial, la selección paraguaya. Vamos a ver. Ahora sí, va a ser lateral que corresponde al equipo carapegüeño. Lo va a cumplir Ulises González. Se prepara para el saque manual. Lo va a cumplir. Ahora sí, levanta por arriba. El rechazo. Y me estoy dando cuenta también que la valla perimetral de un lado se ha caído. Vamos a ver. No sé si lo veo mal. Yo me voy a decir el crack.
Ahí está Vega peleando. La juega otra vez para Luis González, que sigue nomás, dice el árbitro. Continúa para Carapeguá, se esfuerza, juega con Ángelo Cabrera. Ahí está al medio con Delio Orué, la recibe Barrios. Primero Quintana, la falta en perjuicio. Sí, señor. Y el cartoncito amarillo para justamente Elian Bogado, César. Correcto, la primera en el equipo santaniano, Elian Bogado. Ve la primera tarjeta amarilla. ¿Es Elian o es Elian? Elian. Ah, Elian. Bueno. Elian con N. Sí, por eso, Elian. Ahí está. Bueno, Elian, que se termina ganando el cartoncito amarillo. Por ahora, uno de cada lado, ¿no? Empate en tarjetas. Sí, señor. Gracias, Carliles. SC Producciones también con los logos de Carapeguá, con el logo de Santaní. Impecable el trabajo de nuestro compañero también, que hacen posible que podamos estar con el tiempo y marcador en esta segunda parte. Bueno, vamos a ver si lo podemos también agradecer durante todo lo que va a ser el Mundial también que se viene. Ayer estaba mirando hoteles también. ¿Podés creer que hay un hotel que vale $5 la noche en Ciudad de México, César? En México. Sí, $5. ¿Sabes cuánto es $5, no? 5 por 7, 35,000. Sí, eso vale. Yo te cuento en Nueva York cuánto está un desayuno. Imagino que $2. $70. Un café. Lo normal que hacemos en Buenos Aires. Una media luna, un café y agua. No, pero eso depende del lugar nomás. Seguramente en Times Square, seguro. Pero hay McDonald's y eso tiene... perdón por la marca. Se están por volver locos los directivos que van a viajar a los Estados Unidos. Y yo creo que no hay que ir a Estados Unidos. ¿Qué crees que te diga? Los problemas. El viático es $100 por día, pero no le alcanza para nada. Y no, imagino que no. Trabajás a pérdida. Pero bueno, en el mejor país del mundo, ¿eh? Encima que no hay cambio, o sea, se van todos los presidentes. Acá Remigio Fernández, el presidente de Carapeguá. Si él no se va, nadie se va de Carapeguá. Solamente los presidentes. Bueno, ojalá que vaya Remigio, ¿eh? Nos lleven la maleta en el bolso. Y hay muchos que rebotaron con el tema de lo que es la visa. La visa. Así que va a estar difícil, ¿eh? Con las ganas no llegamos. Y esto por llevarlo a Estados Unidos. Por eso yo quería que Paraguay jugara en México. Porque ahí era más fácil. Pero bueno, lo que tiene el fútbol. Ahí está. Vamos a ver. Juan José Flores termina controlando al arquero de Carapeguá. Se metió Santaní. Una pelota que termina haciendo un poco de daño. Llamando la atención, César. Sí, señor. Tuvo un poco de duda ahí al salir el portero. Sí. Bueno, marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 55 de partido. 10 minutos de la segunda parte. El resultado lo viví con Gemelos. 1 para Carapeguá. 0 para Santaní. Está ganando el potro carapegüeño. Con muchos números a favor por ahora. Con esto el Chueco Velar está ganando un partido más. El primero que fue desastroso. Y ahora el cartoncito amarillo para Milber Aquino, César. Correcto, para el número 20. En la segunda en Carapeguá. Bueno, va a llevar el usufructo. El tradicional de Carapeguá se va a llevar de ida o no le alcanzó el tiempo. No, señor, yo llegué y ya vine a la cancha. Me estuve paseando por las cabinas, tanto lado sur como lado derecho. Y elegí salir afuera. Porque ahí cerquita estaba lo de Fer, ¿eh? A propósito, un saludo para la gente. Al otro lado. A lo de Fer también, sí. Ahí al otro lado de la cancha, correcto. Sí. Bueno, ahí está, se viene Carapeguá. Va ganando Ángelo, la juega al medio para Barrios. Vamos a ver si alimenta por el sector izquierdo, que la conecta con Del Valle. ¿Qué quiere encarar? ¿Qué quiere cruzar la marca? Levanta la pelota dentro del área. ¿Para quién? Remate cruzado. Quedó en las manos del portero Gustavo Arévalos, que es pariente de César, ¿verdad, César? Si es norteño, tiene que ser. Bueno, ¿dónde? Vamos a ver de dónde es. Él es sanpedrano, es santaniano, sanpedrano. Ya. Bueno,
Ahí está, ex arquero de Carapeguá también en su momento. Hay una falta. Sí, señor, hay tiro libre para Carapeguá. El árbitro que termina señalando que hay un tiro libre más. Hay una pelota parada para el equipo carapegüeño. ¿Será que se vendrá el segundo? A ver qué pasará en este partido. Carapeguá está quedando cuarto en la tabla de posiciones también, pero cerquita a uno del puntero. Y vamos a ver si Paraguay le da una manito ante el 12 de junio en este mismo reducto deportivo el día viernes 19:30. El sábado Carapeguá juega en Encarnación en el Estadio Villalegre a 10 de la mañana. Y Santaní me dijo Carlile con quién jugaba de local ante Resistencia, me dijo, ¿no? Bueno, vamos a esperar a Carlile también, que está trabajando en la parte técnica. Hay un tiro libre, vamos a ver qué pasa en este partido. ¿Será que se moverá el marcador? Estamos en el 9º departamento, en el interior, en el fútbol tierra adentro, como le dirán algunos también. Saludos para nuestros amigos también del equipo de tierra adentro. Ahí está la pelota buscando dentro del área. Vega que ingresó. ¡Oh! Quedó en las manos de Gustavo Arevalo, no pasó nada. Pelotazo largo, a ver si le puede llegar a correr. Lo quiere buscar el recién ingresado también. Mendoza, estaba Richard. Atrás termina ganando, pero con falta, dice el árbitro. No pasó nada, dijo. Ahí está, retrocede hasta atrás. La Juan del medio. Va cruzando Ángelo Cabrera la falta. Ahora sí. No, tampoco. Vas dejándose. Sí, se deja jugar un poco más. A más toques. Un poco más ligero cada uno también. Se abre por derecha. Se viene nomás. Justo González. Pelota arriba. Buscando a Richard. La pelota que termina quedando en las manos del portero Juan José Flores. Se va gigantando la figura de Flores también en el pórtico carapegüeño. Va a ser salida para Carapeguá. Y se va a tomar su tiempo. Acuérdate que estamos hidratados con Aquafiore, la mejor agua del país. Aquafiore. Sin dudas, es la mejor, César, ¿eh? Sí, señor. Se terminó el partido para Fernando del Valle, casaca 28, porque ingresa 11. Brian Brites. También para el goleador Ángelo Cabrera, porque ingresa 30. Hugo González. Mirá vos. Bueno, Carlile, están las variantes. ¿Qué le puede dar a Carapeguá de estas variantes? Sí. Ah. Y en la quinta. Ah, es verdad, sí me lo dijo antes, sí. Benjamín Aceval entonces va a visitar a Santaní en la quinta. Bueno, por ahí también un choquecito más, ¿eh? Se retiró nomás Ángelo Cabrera, el autor del gol. Ingresó Hugo González, se retiró Fernando del Valle, ingresó el 11. Brian Brites, hombres de llegada. El Choco apuesta el segundo gol, ¿eh? Quiere liberar por derecha, por izquierda. Se ve en el lateral, el saque manual para el equipo de Santaní, el cabezazo en el área para rechazarla. Orué justamente, entró bien Orué en el equipo, está ordenando me parece. Ahí está, se viene una pelota filtrada en el área. El remate que queda en la cara externa del arco defendido por Juan José Flores. Llegó Santaní, llegó el Depor, César. Llegó el Deportivo, trata de llegar al gol del empate. Sácame la duda, Hugo González había salido campeón ¿con qué equipo acá del ascenso? Tiene que ser el Cerro Porteño de portero, Carlile, si me ayudas un poco. Sí, con Cerro, porque yo una vez le hice una nota justamente porque él tiene un hermano que está jugando en San Lorenzo. Ah, mira. Su hermano es mediocampista. Y el arquero también es de Cerro Porteño de Potrero, Juan José Flores. ¿Le hicimos nota, César? Sí, señor. Sí. Vamos a ver. ¿Y cuántos goles? A ver si creo que un solo gol recibió en 3 partidos el arquero de Carapeguá, ¿verdad, Carlile? Solamente uno porque fue un desvío más que nada. Y después de ahí no tiene prácticamente el arco invicto prácticamente, porque el otro fue un desvío, fue un gol en contra. Y sacando eso prácticamente
imbatible el arquero Juan José Flores, cuando decía de que del torneo local, Julio, no sirve, soy coipea. Y mirá cómo se termina demostrando. Sí, César. hasta ahora va a ser la segunda fecha que no recibe goles. Exacto, bueno, va a ser 180 minutos sin goles. Atención de cabeza Vega. Para Derlis Orué. Termina girando, se escapó Orué. Va jugando, acompañaba por ahí. Quiso ayudarlo. Justamente Brian Brites. Va recuperando el equipo santaniano. Suelta las bandas. Se viene. Quiere llegar Justo González. Pelota que va buscando al arco. Le pegó endiablado el remate. Termina perdiéndose por Reyes de fondo. Ahí es como estaba atento. Igual Juan José Flores le pegó de afuera. Le pegó como venía, con el corazón, con la vida. Era Martínez, César. Así mismo Martínez encontró ese espacio, sacó el remate, pero a favor de Carapeguá fue desviado. Sí, señor. Toda la presentación también de los compañeros, los comentarios presentados por Gemelos, de Carliles Centurión, de César Ramón Arévalos. Mañana estamos con el partido entre Recoleta a las 21:30. A ver si me menciona de vuelta el partido, César. Haceme la invitación de ese partido. ¿Contra quién era? Deportivo Cuenca. Sí, señor, el Deportivo Cuenca de Ecuador. Partido para alquilar balcones, te digo. Un partido de 6 puntos. Ambos invictos. Ambos invictos. Y llega con 3 el Deportivo Cuenca. No, el Cuenca perdió ya, César. Perdió. Ganó uno y perdió otro. Sí. Tiene 3. Pero está encima de Recoleta Fútbol Club, que tiene 2. Le ganó San Lorenzo. al Deportivo Cuenca. La fecha anterior. Sí, y en la primera fecha Cuenca le había ganado a Santos. En la segunda había empatado Santos 1-1 con Santaní, y San Lorenzo le ganó al Deportivo Cuenca. Así se fueron repartiendo los puntos. Por eso te digo, este partido es de 6 puntos. Sí, Carlile. Mira vos. Está en el chat, en el canal también, para que la gente nos vaya acompañando. Yo todavía no me fijé porque a veces me voy colgando también, pero de verdad que muy agradecidos con la gente que nos van acompañando también a través de todas nuestras plataformas digitales. Bueno, esto es en lo tuyo, ¿verdad, Carlile? Sí, en el mío. Bueno, preguntar en qué parte de Misiones. ¿Será que es el tío Toti que está escuchando? Saludos al tío Toti que va escuchando también en la provincia de Misiones, en la República Argentina. Hasta el lateral que corresponde al equipo de Santaní, que se demora el juego. A ver qué pasa. Se vuelve a repetir el remate endiablado de Martínez, que quería buscar el empate. Que recibió, le pegó con la pierna zurda. La verdad que entró el arco nomás, porque tenía para pegarle en el ángulo. Muy buen remate de Martínez. Julio. Ahí está Juan José Flores, sí, César. Vos sabés que estoy pensando, vos me dijiste que yo le hice nota al arquero y estaba pensando en Carapeguá, atajando en Carapeguá, en el Esportivo no, pero cuando se coronó campeón con Cerro, sí. Claro, Ahí, sí. Cerro. Dentro del campo de juego, sí, ahora me acuerdo. Sí, señor, Juan José Flores. Y cuando nos decían que no, cuando es de que la Liga Carapegüeña no va a andar, no, de prima de no, y como hay, que estaba ayer con Pechahuaco Arui. Y bueno, y hoy lo que decíamos, lo que dije el año pasado, ¿verdad? Porque dije muchas veces que tiene que salir de la Liga Carapegüeña. Vos tenés que, de los campeones, vos tenés que seleccionar ya. No es lo contratar, sino seleccionar a los 4 o 5 mejores jugadores, y a eso ya le llevas a tu equipo de intermedia. Uno, porque arrastra público, porque la gente que salió campeón de nuestro equipo también lo va a acompañar, y no va a quedar tan desolados los partidos, ¿verdad, César? No sé si coincidimos. Totalmente, y uno porque es del pueblo mismo, entonces eso arrastra afición. No son del pueblo, pero han pasado, sirve como filtro, porque la mayoría son de afuera, Julio. pero al jugar en Carapeguá, prácticamente al pasar por Carapeguá, pues hay un filtro, ¿no? Porque son muchos partidos, y si sale campeón con su equipo, por ejemplo, la gente de Potrero, por ejemplo, a Juan José Flores le adora, ¿verdad? Porque le dio su primer título en primera división,
Y bueno, y cosas que, y seguro que va a quedarse después de la intermedia, va a volver a quedarse en Carapeguá, porque no creo que se vaya de Cerro Porteño, salvo que algún equipo de primera lo contrate. Lo que sí ya vi que Hugo Lescano va a ser el técnico de Cerro Porteño de Potrero en lo que va a ser el torneo de la primera división en esta segunda, bueno, en su segundo ciclo con el Cerro Porteño de Potrero. Vamos a ver. Levanta la pelota el equipo del D por dentro del área. Atención, quiere llegar para Mendoza. Vega que cortaba a medias nomás. Termina sacando como podía. Rechazando Cardoso la pelota por el medio. A ver qué dice el árbitro. Dice que hay falta. Sí, señor. El cartoncito amarillo para el Richard número, Mendoza. Sí, el recién ingresado, César. Así mismo, el número 34. Carrile, ¿me decías? Sí, hablando de Hugo, el técnico de Cerro Portero, iba a jugar la final con 2 de mayo y dejó vacante el puesto porque tenía doble compromiso. Es verdad, porque ya tenía un compromiso asumido en Quindío, dijeron. Sí, exactamente, y ahora otro, el técnico de Roque Gonzaleño, técnico no me acuerdo el nombre ahora mismo. Un exjugador. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa en esta con todos los amigos que nos van escuchando a través de todas nuestras plataformas digitales. También el saludo a toda la colectividad paraguaya que nos escucha en la Argentina, en todos los rincones del planeta Tierra. Gracias de sobremanera también por estar con nosotros a Rey Electro Sports, el canal del Mundial. Mañana estamos con más deporte, con Recoleta y el equipo del Deportivo Cuenca, 21 a 30 horas. Si lo quieren escuchar al crack, va a estar con vibra positiva a las 19, ¿verdad, César? A las 19, Libertad con... No me acuerdo con quién jugaba Libertad. Un equipo venezolano era. Sí, no es el Caracas, porque jugó con Caracas. Segundo partido con Rosario Central y el otro de su grupo era, ya te voy a decir, me hace un segundito más también. Vamos a revisar también todos los partidos. Bueno, va a ser salida para el equipo santaniano, que lo quiere apurar, que no quiere caer derrotado por segunda vez en este mismo estadio. Es lo que tropezar con la niña piedra sería ese el título de este, ¿no? Más o menos sí, parecido así. Bueno, Libertad juega con el Central y sí, tenés razón, pero a mí que en la primera había jugado ya. Bueno, ya lo voy a buscar porque primero jugó con el equipo venezolano y después la segunda fecha jugó con Rosario Central y en la tercera Independiente del Valle. Sí, señor. Y el miércoles estamos 21 a 30 con Cerro Porteño Palmeiras. Y el jueves Vasco da Gama Olimpia. Eso vamos a ver si lo podemos hacer con los relatos del querido Nelson. Ya me dio que igual. Pero es cuestión de charlarlo. Para mí que vamos a estar con Nelson. Vamos a ver qué pasa en esto. Que se va dando en el compromiso también. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 70 del compromiso, 25 de la segunda parte. El resultado lo vivís con Gemelos. 1 para Carapeguá, 0 para Santaní. Está cayendo el Depor. Un clásico muy añejo, ya te digo, desde el 2011 un clásico. Nació siendo clásico entre ciudades. Atención, que va metiéndose el Depor. Ahí está Lennon, levanta la pelota al medio. El cabezazo le tira palomita para rechazar justamente el jugador González. Hay una falta, un tiro libre para el equipo del Deportivo Santaní. Le perdonó la tarjetita a Barrios. Un dato, Julio. Sí. Según internet, Santaní está ganando la posición 60 a 40. Y yo creo que propuso más, en parte, no es mentira, Santaní propuso más, ¿verdad, César? La posesión todo Carapeguá terminó marcando inesperadamente. Así mismo fue en un momento superior Santaní y aprovechó en un contraataque rápido Carapeguá y líquido. Sí, señor. Bueno, vamos a ver. Hay un tiro libre. Hay un tiro libre entonces para el equipo de Santaní.
acomodando su barrera Juan José Flores. Minuto 71 del compromiso. Saludamos al concejal de Carapeguá también, Francis Román, que está ahí atento también a nuestro trabajo. Candidato a concejal también, Francis Román, apoyando el fútbol. Atención, viene la pelota parada. Juan José Flores. Juan José Flores termina mandando por un costado. La sacó bien y justito el arquero defendiendo de vuelta el tiro de esquina, César. Así mismo desaprovecha un poco la oportunidad el equipo santaniano, pero se defiende bien, contraataca Carapeguá. Sí, señor, se va a venir el equipo de Santaní por el tiro de esquina. El cabezazo termina pasando, la peinaron, lo termina cruzando todo, lo va sacando de él y Orue. Atención, un contragolpe, 2 contra 1, a ver si se viene. Carapeguá lo puede liquidar. Atención, se viene con todo, a ver si lo aprovecha. 3 contra 2, a ver el remate. Era para jugar al compañero. Era para jugarle al compañero. Desaprovecha Carapeguá, César. Ojalá no sea después castigo esto. Y era para jugarla con el compañero, Pero bueno, Carly le desaprovechó Carapeguá. Desaprovechó muy mal el remate del jugador carapegüeño a las nubes. Doble equivocación porque primero tenía que dar el pase y si iba a rematar tenía que rematar abajo. Sí, señor, es verdad. Bueno, se viene la variante y justamente lo van a sacar a Barrios, César, ¿no? Sí, señor, lo van a sacar a Barrios, justamente Juan Barrios, para que pueda entrar el otro mediocampista que te hablé bien, que era de Guaraní, Gustavo Medina. Bueno, está muy quieto también el medio campo. Creo que ha acertado la variante lo del Choco, César, le dio en el clavo. Sí, porque estaba un poco desaparecido dentro del campo de juego. Sí, bueno, un Barrios que jugó a muy altísimo nivel los otros partidos, Bueno, la derrota con General Caballero que se perdona porque obviamente ahí se va Martínez también el 39 por el 21. Bueno, a ver si... En Santander te digo los cambios. Sí, dígame. 17 Ramón Ríos, se retiró el 26 Marcelo González. Ingresó 21 Adrián Mereles, se retiró el 39 Brian Martínez. Y el 34 Richard Mendoza, que fue el primer cambio y había retirado el número 8 Alexander Núñez. Bueno, repetime, el 17 Díaz me dijiste, ¿verdad? Ramón Díaz. 17 Ramón Ríos. Por el 26. Bueno. Y 21 Adrián Mereles por el 39. Otro Mereles más. Bueno, ahí está Adrián Mereles entonces. El equipo del Deportivo Santaní, minuto 78 del compromiso. Hay un tiro libre, pelota parada para el equipo de Carapeguá. A ver si con esto Carapeguá puede llegar a administrar de buena manera este triunfo que tiene a favor. Por ahora tiene que jugar todavía Medina. Levantó arriba. A ver si la deja para Vega. Vega peleando en la cabecera del área. Termina perdiendo. De atrás viene el remate. Termina sacando como puede. Va defendiéndose Santaní. Va saliendo de contra también. Atención que lo van bajando. Y esto es falta. Sí, señor. Hay falta. Hay tiro libre. Salida para el equipo santariano. Tuvo que salir a cortar. No pasó nada, César, No pasó nada. Ya apareció una tarjeta amarilla para Felipe Robert Gauto, el técnico de Santaní. Bueno. Pensé que era para el ayudante. No, para el técnico. Pero no, es para el técnico. Bueno, ahí está. Marcamos prácticamente. A ver si... Sí, señor, marcamos el tiempo de juego. 31. 75, 30 minutos. Usando la barrera de los 30 minutos en este compromiso también. El tiempo presentado por Golti. La pelota tiene que ser de Golti. El resultado lo dividí con Gemelos. 1 para Carapeguá, 0 para Santaní. Yo creo que el resultado del partido yo ya te dije antes de empezar, ¿verdad? Te había dicho antes cómo iba a ser. Bueno. No te dije un número, pero te dije cómo iba a terminar. Me dijiste que iba a ser un partido duro, porque siempre se caracteriza entre estos rivales.
Sí, pero también te dije quién iba a ganar. No, Sí, a mí no. sí, te dije ya antes, cuando terminó el partido de Fernando, te dije. Escuchemos la grabación después. Bueno, bueno. Hagamos por Radio Q o CUP Radio, que guarda todas las grabaciones de todas las radios. Ahí podemos entrar. Ahí está, se viene el Deportivo Santaní, pelotazo arriba, el envión largo, el cabezazo, la va sacando justo González, no quiere complicaciones, otra vez intentando romper líneas por el sector izquierdo, el equipo de Santaní no le está saliendo, arrancó primero por la derecha, ahora por la izquierda, va intentando avanzar, vuelve para el portero, Gustavo Arévalos, se viene Santaní, todavía en territorio, en su propio territorio todavía, tratando de hacer patria. Va a ser la segunda derrota en este mismo torneo, en este mismo estadio. Uno de los que ya no va a venir en este estadio este año va a ser Santaní. Hay falta, tarjeta amarilla entonces para Vega. Entró duro, hay tiro libre para el equipo del Deportivo Santaní que tiene en lo posible un tiro libre a favor. Vega molestado, César. Sí, señor, es el tercero en Carapeguá. Sí, Barrios que ya se fue y quedan dos, lo de Aquino y lo de Vega. Vega, Aquino y que Barrio ya se retiró. Sí, así mismo. Sí, señor. Bueno, vamos a ver, Carlile por ahora. En breve voy contigo también. Hay un tiro libre para el equipo del Deportivo Santaní. Está ganando. Este es el cierre de la cuarta fecha. Carapeguá quedará justamente cuarto también. En la cuarta fecha lo va posicionando bien a Carapeguá también, haciendo muy buenos números, 30 para arriba para salvarse. El año pasado también fue así con el Checo y después le viene el toquecito, el remate al arco, el arquero Juan José Flores, seguro el portero carapegüeño, le quedó prácticamente justito al medio, lo atendió bien al esférico, aquí salvó bien Juan José Flores, César. Correcto, como debe ser, seguro el arquero. Seguro el arquero de Carapeguá, Carlile. Se está haciendo figura Flores, pero si el arquero está haciendo figura es porque algo está mal en tu equipo. Sí, señor. Vamos a ver, se vino el fresquete también en Paraguay, vemos algunas camperas por ahí, algunas chamarras, algunas ropitas de invierno. Ahí está, intenta filtrarse el equipo de Santaní, Carapeguá que la vuelve a rechazar por el medio, presionando bien el equipo del Depor, termina recuperando, la juega al medio, la va buscando con Adrián Mereles, abriendo por derecha para que se venga a ver si lo intenta con Ríos, por el otro lado con Mereles, va filtrando, ahí está con Lennon Farías que no le llega la pelota en el punto penal, ¿verdad? Porque ahí es donde precisa la pelota. Atención, se va buscando con Quintana. Levántese, le dijo Quintana, no pasó nada. Pelota que la va teniendo otra vez el equipo del Deportivo Santaní. Acordate que estamos hidratados con Aquafiore. Y las mejores empanadas, sin duda, son las de Don Kiko León en Campo Grande. El domingo sí estuviste comiendo empanadas de Don Kiko, César, El domingo. Sí, me trajo bien. Especialmente. Le obligué para que me traiga. Sí, señor. Sí, ¿he visto? Está la foto, la tele muestra todo ahora. En una bolsita. Sí. Bueno, cuando estaba arrancando el partido, en pleno comentario sacó su empanadita. Y después del partido usted vio qué me dio el presidente. Eso también hay que subirlo, No. Ahí está, se viene Carapeguá, no puede buscar el segundo, atención. Y quedamos nomás ahí. No pudo ser para Quintana. Se salvó Santaní, César. Y se salvó Santaní, creo que hizo una de más Quintana, sí. O si no estaba el segundo. Era para definirla rápido, marcamos el tiempo de juego con Golti, la pelota tiene que ser de Golti, 35 en la segunda parte. El resultado lo vivís con Gemelos, 1 para Carapeguá, 0 para Santaní. Acuérdate que mañana estamos con la Conmebol Sudamericana, Recoleta ante el equipo del Deportivo Cuenca de Ecuador a las 21:30. Partido que lo vas a vivir con más deporte el día miércoles a las 21:30 también, miramos. Estaremos con Palmeiras visitando a Cerro Porteño
en la olla monumental. Le viene Carapeguá. Lo va buscando. Quiere Brites. Entregó mal. Va saliendo de vuelta el equipo de Santani. Vega, que termina rechazando el ping-pong de pelotazos por el círculo central. Alegan una falta. A ver. Quedó sentido. Sí. Adrián Merile me parece el que quedó sentido. Se paraliza el juego. Acuérdate que las mejores joyas la tenés y tenés que ir a visitar y a elegir las mejores joyas en Tania Tabarelli. Y por supuesto, cuando llegas a Paraguay, en el aeropuerto Silvio Pettirossi lo tenés a Daval Rentacar. Desde $35 por día los autos más económicos del mercado. Con Daval Rentacar. Y en San Lorenzo, cuando vas pasando, sacás el brazo del lago Poá y ya te traes la chipa, así como lo hizo César de venida. Ahí está Vega, pero él no entrega nomás la chipa. Ahí está, va jugando el equipo de Carapeguá, va saliendo de atrás, lo va teniendo justamente. Ahí estaba Brites, se frena Brites, para Orué, otra vez para Brites, abriendo para justamente Cardoso. Haciendo circular el esférico. Ya ingresó también por ahí Hugo González. Viene Carapeguá. Procede de vuelta. Se demora, se toma su tiempo. Se escucha la alegría, la bandita del equipo de Carapeguá que cada vez está alentando un poco más. ¿Será el ascenso de Carapeguá en esto? Vamos a ver. 2022 había subido, 23, 24. 25, 26, el cuarto año. Ahí está. La va sacando. La terminan tocando, pero resbalándose y todo. La pelota la termina mandando para adelante. Como le indicó el Checo Velar. Va a ser para el equipo del Deportivo Santaní. Mientras se repite las acciones también del tiro libre, donde Juan José Flores había tapado el remate. Que quedó sentido después de esto también. El arquero de Carapeguá. Está sentido Flores, está demorado el partido, César. Y está haciendo pasar algunos minutos también como lo hizo hace 8 días atrás. El que recibió indicaciones es Brian Brites de parte del Chueco Velar para que se mueve por la derecha y cuando tenga el balón haga meter a profundidad para el 9. Sí, señor, porque él estaba a perfil izquierdo. Ahora entonces para la derecha. Así mismo. Entonces para la izquierda va a venir Hugo González. Ahora mismo está Hugo González en el medio con el 9, con Quintana. Bueno, se demora el juego, esperando a ver. ¿Será que vendrán más goles, Carlile, en este segundo tiempo? Te consulto. ¿Crees que vienen más goles en este segundo tiempo? ¿O nos quedamos con este? Yo creo que terminamos con ese 1-0. Bueno, la victoria por la mínima, César, ¿te parece a vos? Valioso, no importa tanto la diferencia, pero lo importante es que se dejen los 3 puntos acá. Bueno, pero crees que ya entonces no hay más goles. Bueno. Y si por ahí no hay un error, puede ser que haya otro gol. Bueno, marcamos el tiempo de juego, 85 de partido, 40 de la segunda parte. El resultado lo vivís con Gemelos, 1 para Carapeguá, 0 para Santaní. La emoción del fútbol pasa por todo deportes, más deporte, digo bien también, ponerle deporte. Está CC Producciones también trabajando con nosotros arduamente. La costumbre, ahí está. Mañana estamos, Carlile, también para lo de Recoleta. ¿Qué hora es? 21:30. Y vamos a ver. Bueno, usted me avisa, se suma, yo le envío. Y ya sabemos todos. Bueno, la pelota que se pierde por arriba otra vez. Termina protegiendo justamente Bogado. Está perdiendo el equipo del Deportivo Santaní. Es la segunda vez que pierden este torneo en este mismo reducto deportivo. En la primera fecha había perdido 2-0. ¿Será que se repetirá el mismo resultado en este mismo estadio? Vamos a ver. Bueno, fíjate que Carapeguá también le ha costado mucho ganar en el JJ Vázquez. Bueno, con muchas historias, con muchas anécdotas, aquella visita a Santaní, que recordamos todos, bueno, por lo menos yo. Ahí está, ya buscando
para lo que es Brites también, la pelota filtrando en el área, buscando a Quintana, acompañando por los dos lados a Quintana, pero no pudo hacer llegar la pelota. La va teniendo otra vez el equipo del Deportivo Santaní. Ahí está por el medio, buscando arriba para acompañar al brasileño. La falta sobre Vega. Hay tiro libre, salida para el equipo de Carapeguá, que cada vez respira más en el fondo y se vienen dos variantes. Se vienen las variantes en el equipo de Carapeguá. A ver si lo tenemos, César, también. Se viene el 18. Lo tenemos. Voy contigo. Ingresa el 8 César Rolón, se retira el 9 Jorge Quintana, muy cansado. Se retira el 14. Hablamos de Ulises González para que pueda ingresar el 18 Alfredo Cabrera. En Santaní se retiró el número 14. Hablamos de Richard Araujo para que pueda entrar el número 9 Arnaldo Zárate. Este es un jugador muy rápido y conciso en la hora de definición. Bueno, Carapeguá prácticamente. Sí, Carile. Este Rolón ya había marcado un gol, creo yo, la otra vez marcó el tanto para ganar. Él había marcado, si no me equivoco, sí. Me parece fue el autor del gol ante Fernando de la Mora. Y también le había marcado goles a General Caballero. El descuento. Y me parece que se pone un poco más. Se queda así, bueno, suma un poco más de. A lo mejor Delio lo voy a pasar como 9, imagino. No sé cómo va a ser. Carapeguá. Pero se replega así, Calile. Y doble 6 jugaría. Y doble 6, pero lo termina soltando aquí entonces, porque se queda sin 9. Y justamente Santaní queda con línea de 3. Al sacarlo a Araujo se desprende totalmente de esa parte y lo pone un 9 a Arnaldo Zárate. ¿Y Hugo González? Bueno, vamos a ver si Hugo González puede ser un 9-9. Vamos a ver si para Carapeguá le compensa o no. Con esto Carapeguá está consiguiendo su tercera victoria en el torneo de intermedia. Vamos a ver, intenta llegar nuevamente, se viene Santaní por el sector izquierdo, encara Mereles, hace el cambio, hace la pausa y el cambio también por la zona derecha, buscando dentro del área, Cabrera rechazando, de milagro te digo, hay tiro de esquina para Santaní, hizo lo que podía, enviarla hacia atrás nada más, porque se le encimaba a Cabrera, César. Y bueno, es lo que ocurrió y lo que pasó. Está desperdiciando mucho Carapeguá, ojalá que no le cueste esto al final. Bueno, ¿cuánto más crees que se juega, César? Yo creo que se va a jugar y ya exageradamente 5. Yo también creo que se va a jugar 5. Si no es 6 luego. Ahí le va a preguntar a Carlile también. Se viene el tiro de esquina. Después del tiro de esquina, Carlile, pensalo. Ahí se viene el rechazo. Se viene de contra del equipo carapegueño. Si lo tenés, me decís, Carlile, ¿cuánto más crees que se juega? Atención. Se viene para Hugo González. Ahí está el cambio. Muy adelantado la pelota. Muy por arriba. Termina quedando el arquero. 5 también. Bueno, ¿cuánto más se juega, César? 5. 5 más entonces. Correcto, César. No estabas viendo el cartel, no, me estaba haciendo trampa, me parece. ¿Visto el cartel cuando alzó el cuarto? No, porque me están diciendo que vos me haces trampa. Ya varios mensajes ya de la gente me dicen, no, César, mira el cartel, me dice. Tienen todos amigos árbitros, todo completo. Vamos a ver. No quiero, solamente son sospechas, César. Atención que se viene Carapeguá, lo quiere cambiar el cruce. Termina ganando el tiro de esquina. Fernando Arce cubriendo el carapegüeño para mandarle al tiro de esquina y córner para Carapeguá de un carapegüeño. Qué cosas raras del fútbol, César, ¿no? ¿Verdad? Así son las cosas. Hay un cartoncito amarillo para quién? Lennon Farías. Para Lennon Faría, entonces, por la anterior le dijo Julio. Y es el tercer amonestado también en el equipo de Santaní, ¿verdad? El cuarto. Cuarto con el técnico Robert Gauto. Sí, Carlile. Y Fernando Arce no es el único carapegueño que juega en la intermedia en otro equipo. Está Jefferson Torales y no sé si hay algo más. Jefferson, ¿dónde está jugando? Sí, está ¿Pero dónde?
Jugó ya contra Carapeguá en un amistoso, el último amistoso que jugó Carapeguá en el equipo guaireña era. Bueno, vamos a ver entonces. Están sacando fotos por ahí. Hablando de Arce, Sí, Alex. están mojando otra vez en el fútbol argentino. Sí, está puntero el Independiente Rivadavia. El último partido creo que goleó 5-1 con un gol de él. Sí, terminó marcando de vuelta. Está marcando goles. El Independiente Rivadavia también siendo figura en el equipo titular. Pero Vareiro también está El marcando. Independiente Rivadavia, vecino de Carliles, César, muy vecino de Carliles. Sí, mi vecino. ¿De quién? Nuestro compañero Carliles, tu vecino. Ah, sí. ¿Por quién es su vecino? Y Ale Arce. Ah, ya. Y Fernando también. Fernando Sí, Arce. los dos son de Beniloma. Sí, son de Beniloma ellos, César, Así como Osmar y la señora también de ahí de Beniloma, ¿verdad? Sí, de Beniloma. Clarisa. Clarisa. Bueno, qué historia, Carliles, esa, ¿no? Sí, Osmar Fernández también de Beniloma. Bueno, ahí está Menos ¿sí? malo le tiene como vecino a Prieto. No, Prieto es mi vecino. Ah, entonces ya sé ya. Vecino Pablo a veces, ¿eh? Sí, así mismo. Ahí está. Hay cartoncito amarillo, esta vez para Justo González, César. Creo que sí, señor. No, el 22, sí, justamente el 22, Justo González. Sí, señor. Hay tarjeta amarilla para Justo González. Hasta los 95 iremos. 48 de 50. 93 de 95. Carapeguá se va a quedar con el triunfo en la cuarta fecha. Lo va a ganar el potro carapegüeño. Último giro del segundero. Con la fuerza de la mortadela, dicen algunos, Sí, ahí está. Levanta la pelota Gustavo Arévalos. Por el círculo central la peinaban. Termina quedando para Lennon. Ahí está jugando por derecha. Se viene corriendo con todo. A ver si se puede. Llegó Vega en el cruce rápido justamente con Cardoso. La pelota arriba. Lo va a ganar Carapeguá, te digo. Vamos a ver. En el último suspiro, vamos a ver si puede llegar el segundo de Carapeguá porque va con todo. Atajate que se viene con todo. Vamos a ver, gana fondo de cancha, a ver si parte del centro o no. Decide jugar cortita nomás con un compañero. Ahí está, a ver, hace demorar, hace esperar, pone paciencia. Ahora sí, la gente empieza a gritar ya de la emoción. La pelota que termina rechazando nuevamente el equipo de Santaní. 94 de 95, sí, Carlile. Jefferson Torales, número 24, delantero de Guairé, año de nacimiento 0805 del 2000. Un guaireña, Sí, Guaireña. Bueno, Guaireña que me parece volvió a perder, ¿verdad? Julio. ¿O no? Sí. Richard. Nieto. Voy a dialogar acá un ratito con... Es todo tuyo, César. Con un amigo de la casa, Sí, Richard Prieto, bueno, ante todo felicidades. Me comentaste un secreto que ganaste hoy en la categoría reserva al puntero que es Deportivo de Santaní. Era Arevalo, ¿cómo está? Marco Prieto. Sí, Prieto. Metimos nuestra segunda victoria continua. Así es que estamos trabajando bien, preparando a los chicos para que puedan llegar también a lograr sus sueños. Y feliz porque la primera también ganó. Sí, la verdad que sí, una victoria muy importante y a paso firme. Saludale, Julio, tiene el sistema de retorno, Marcos. Un saludo, Marco Prieto, también a la distancia. Saludarte también y bueno, felicitarte por ese triunfo. Se nota que se va trabajando bien por Carapeguá, no solamente en la primera, en la reserva también, y bueno, muchas cosas que se pueden llegar a buscar, nuevos talentos también por esta zona, por estos equipos. Hola Julio, ¿cómo estamos? Un gusto saludarte. Igualmente. La verdad hay mucho valor, en realidad algunas veces su entorno lo que no le ayuda,
Entonces estamos puliendo cosas que pareciera una pequeñez, pero al final suma mucho para lo que es un fútbol competitivo, porque acá mucha gente piensa que cuando el chico no juega, que no sirve, que le juega lo psicológico. Entonces es muy importante que nosotros como profesional y como cabeza le adelantemos cosas que se van a encontrar por el camino. Claro, la verdad que tenés razón. Esto no es solamente jugar y listo, sino que también el acompañamiento, ¿verdad? De la familia, no solamente la familia que tiene consigo, sino